Hola, ¿qué tal, hijos e hijas de la noche? ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo el horario en el que estén escuchando o viendo este episodio número 83 del podcast. Muchísimas gracias, como siempre, por ser parte de este programa. Gracias por elegirme a mí de entre las cientos o miles de opciones que tienen de entretenimiento. Déjenle bajo un poco al brillo de mi computadora. Gracias por elegirme de entre las cientos o miles de opciones que tienen de entretenimiento en todo internet, en streaming, en Spotify, en YouTube, en TikTok, Netflix, Prime, lo que sea, como ustedes quieran llamarlo. Gracias porque de entre todas esas escogieron el Grimorio de Riggs. Antes de comenzar, ya saben los anuncios de siempre, aunque empiecen a chillar algunos. Síganme, ya saben, en mis redes, Instagram, que me encuentran como @elgrimorioderiggs, todo junto y con minúsculas, Riggs con doble G, como lo están viendo aquí. Yo soy Riggs. Porque muchos me siguen llamando Grimorio o Grimorio de Riggs. Yo soy Riggs. Grimorio es el libro, este libro de cosas oscuras, de hechicería y mitologías antiguas digital que es este canal, ¿no? Entonces así me encuentran en Instagram, en TikTok también me encuentran como @elgrimorioderiggs, todo junto con minúsculas. No he subido tanto contenido en TikTok en últimas semanas, una disculpa, trataré de estar grabando más TikToks para ustedes. También síganme en la página de Facebook, El Grimorio de Riggs, donde pueden publicar ustedes sus cosas y estar al pendiente de cosas que les estoy anunciando, de videos, de trailers, de avances, de los episodios de la semana, etcétera, etcétera, etcétera. También sirve para dinámicas, que ya participamos. A lo mejor rifo algunos ejemplares de audiolibro, a lo mejor rifo el acceso a unas personas al audiolibro aquí en YouTube. Yo creo que podemos hacer algo así, algo bastante entretenido. Ya se me ocurrirá algo. También síganme en Spotify, si están viendo el video en YouTube. Pueden seguirme también en Spotify, me encuentran como El Grimorio de Riggs. Por cierto, gracias a todos los que me escuchan en Spotify. Los tuve un poquito abandonados, ahorita les voy a explicar más o menos por qué. Algunos ya lo saben, los que estuvieron al pendiente en YouTube saben por qué me ausenté. Pero una disculpa porque los episodios en vivo, que fueron las últimas 2 semanas, no las subí a Spotify. Entonces los que están al pendiente del podcast en Spotify y que no están al pendiente en YouTube, sí fue como de qué pedo. Sí hubo varios comentarios que me encontré en videos, que qué onda, que qué había pasado con Spotify, que actualizara la página de Spotify. Ahora después ya lo entendí, y es que el episodio 81 y 82 no estuvieron en Spotify. Hubo una semana que no hubo episodio, la semana pasada para ustedes no hubo podcast para nadie, ni para YouTube ni para Spotify. Entonces una disculpa, gracias a los que escuchan en Spotify. Y pues bueno, este episodio ya está para ustedes. Los que tengan alguna experiencia paranormal, de terror, ya sea de ustedes o de algún conocido, o que me quieran compartir algún caso local de alguna de sus localidades, estaría increíble. Hace poquito, uno de los episodios de esta semana me lo compartió un suscriptor de Perú, si no me equivoco. Tengo que checar, todavía no escribo el guión. Yo estoy en el futuro para ustedes y para mí mismo. Me envió el caso de una mujer, de una vampiresa de ahí, de su localidad, que obviamente nadie conoce en internet más que la gente de ahí. Entonces, si es el caso, pueden enviar todos esos relatos a necronomiconrelatos@gmail.com. Si es un relato largo, si es corto, pueden dejarlo en los comentarios de YouTube sin problema. Pero si es una historia larga, pueden enviarla a mi correo electrónico para que los narre. Si es un relato corto, lo narraré aquí en el podcast. Si es demasiado corto, lo contaré en algún TikTok. Y si es una historia larga, le dedicaré un episodio exclusivamente a dicho relato en un episodio entre semana, ¿no? Si quieren comprar mi libro de terror, Demonios de Luna Llena, que es esta chulada que están viendo aquí, el link para que lo compren en Amazon está aquí abajo en la descripción. Recuerden, mi libro es exclusivo de Amazon, así que no lo van a encontrar en ninguna librería. Está en pasta blanda, que es el que están viendo ahí. Está en pasta dura, que yo todavía no sé cómo se ve. Voy a pedir un ejemplar para ver cómo se ve, porque no sé cómo se ve el de pasta dura. Y está también en versión ebook, en libro en versión digital, para los que tengan la aplicación de Kindle en su celular o que tengan, el lector de Kindle. Está disponible. Ya está también el audiolibro. Hay 2 maneras de escuchar el audiolibro de Demonios de Luna Llena, ya sea haciendo clic en el botón unirse que está aquí en este video. Le dan clic, les va a aparecer 3 opciones. Dice miembros alfa, miembros beta y miembros omega. Denle clic en la opción miembros alfa, con eso me apoyarán con $10 estadounidenses. Hacen el pago
y ya tienen acceso al video que está aquí en YouTube solamente para los miembros alfa del canal. Dura como 7 horas, o sea, en una semana pueden terminar el audiolibro, y si quieren cancelar la suscripción está perfecto. Igual si lo quieren escuchar en Patreon en formato MP3, el link a mi Patreon está aquí abajo, le dan clic, me apoyan con $10, escuchan el audiolibro, y si quieren cancelar la suscripción, adelante. Si la quieren seguir pagando, muchísimas gracias. Y muchas gracias también a los miembros Omega y Beta que estén pagando la suscripción. Aunque ustedes no tengan acceso al audiolibro, muchísimas gracias. Así que ya saben, hay contenido para aventar para arriba. Y pues ahora sí vamos empezando con este episodio. Los que no sepan lo que es un formato de podcast y que están chillando en los comentarios de que tardo mucho en llegar al tema y eso, tienen dos opciones: o adelántenle, o si no les da el cerebro, si no son tan inteligentes para entenderlo, adelántenle al video, o simplemente lléguenle a la bestia, como decimos aquí en México. Lléguenle, hay mucho más contenido. Este es un podcast en donde la verdadera comunidad platicamos, no solamente de los temas de terror, sino de todo lo que vaya surgiendo. Así que si no saben lo que es un formato de podcast, váyanle llegando mejor, porque esto no es para ustedes. Por llegarle, quiero decir que se larguen los que estén ahí de chillones luego en los comentarios, ¿no? Todos los demás, los verdaderos hijos e hijas de la noche, fans del canal, bienvenidos sean, pónganse cómodos. Espero que tengan un bonito viernes si están escuchando esto en el día del estreno, en la noche del estreno, o si lo van a ver el sábado, el domingo, relajados con una bebida fría o caliente, dependiendo en qué parte del mundo estén escuchando esto. Espero que hayan tenido una semana pues agradable, tranquila, bonita. En lo personal, yo no tuve una semana muy bonita que digamos. Esta semana anterior que me vieron, no estuve tan activo en redes sociales, únicamente estuve publicando los avances de los videos y ya. Y bueno, hice una pequeña publicación del Día del Niño. Yo estoy grabando esto el 1 de mayo, ustedes lo estarán escuchando por ahí del 7-8, una semana después. Pero fue una semana bastante triste, bastante dolorosa para mí. Por eso no estuve en contacto con ustedes, porque falleció mi perrita Valky, la gran danés que mencionaba en muchos episodios, la mencioné. De hecho, los que sean fans de Huesos Colorados, que lleven los 2 años y cachito que llevamos con el canal, saben que la primera portada del podcast, cuando todavía no me veían a mí a cuadro, que era un dibujo que yo hice, una portada que yo hice, venía con ella, porque pues saben que éramos muy 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 unidos. Yo siempre les decía que éramos como Shaggy y Scooby de la vida real, Shaggy y Scooby-Doo. Entonces, pues fue una semana triste. Ya era una perrita viejita, ya tenía 9 años de edad. Los gran danés, los perros grandes, los que tengan perros, pues saben que no viven muchos años por lo mismo, porque son muy grandes. Entonces, pues bueno, ella ya le tocaba partir. El lunes pasado se puso muy mal de los huesos, ya no se podía levantar, y el martes pues la tuvimos que dormir porque ya no iba a empezar a sufrir bastante. Entonces pues bueno, por eso no estuve en contacto con ustedes. Afortunadamente sí me dio tiempo de escribir episodios, grabarlos, editarlos en diferentes días. El calendario de la semana se me movió, el calendario de producción que tengo, pero bueno, ella era pues como mi hija, no podía dejarla, y no nos despegamos ni un solo momento durante casi 48 horas, no nos despegamos ni un minuto. De hecho, el episodio de los relatos de suscriptores en los backrooms lo escribí junto a ella. Ya después ya no trabajé hasta que se fue. Me empecé a trabajar hasta el miércoles. De hecho, ahorita acabo de terminar. Hoy es domingo para mí. Entonces, pues bueno, sepan entender, y una disculpa por la falta de presencia. Y en honor a ella, como les digo que éramos como Shaggy y Scooby mexicanos de la vida real, en honor a ella, a partir de ahora, en este canal y en el secundario, cuando lo llegue a abrir, van a ver estas figuritas que ya se las había enseñado. En honor a ella, va a estar aquí acompañándonos, como una representación de ella y mía. Aquí va a estar de ahora en adelante esa figurita de Shaggy y Scooby. Pero bueno, dejémonos un poquito de temas tristes. Vamos a empezar ahora sí con el entretenimiento de terror. Vamos a empezar con este primer bloque del programa número 83. Hace un poco de calor en México, estoy sudando un poco, perdón si me ven un poco brilloso. Está haciendo bastante calor aquí, y más aquí con el foco. Vamos a empezar, les tengo varios relatos, ya saben cómo es el formato del podcast. El primer relato que les tengo para hoy, se me olvidó escribir el nombre del suscriptor, pero creo que es argentino. Si lo estás escuchando, amigo, por favor hazte presente en los comentarios. Vamos a empezar con el primer relato, que se llama Yo vi a un niño de ojos negros. Vamos a escuchar rapidísimo la intro y ahora sí empezamos con el relato.
acabas de caer en uno de los espacios más oscuros de Internet. Lo que estás a punto de escuchar durante la próxima hora y media, probablemente estabas mejor sin saberlo. Pero ya no hay vuelta atrás. Ahora estás encerrado en la cabaña oculta en medio del bosque. Entraste en ella en busca de ayuda y en lugar de eso, te encontraste con un tipo extraño que transmite a través de una vieja radio al pueblo más cercano. Pero tú no viste ningún pueblo en tu GPS. Estás en medio de la nada, así que no te molestes en gritar, porque nadie te escuchará. La frecuencia fantasma y su extraño locutor han comenzado su transmisión. Siéntate a escucharlo y solo podrás esperar que no te despedace cuando el programa termine. Pues bueno, amigos, ahora sí, una disculpa, hoy sí la intro fue un poquito más más larga de lo normal, de por sí me alargo mucho, pero bueno, dicen que a la larga te acostumbras, ¿no? Algunos entenderán, algunos en los comentarios, sobre todo los que luego chillan, ya saben a qué me refiero. Ellos nunca se acostumbraron a la larga. Pero bueno, vamos a empezar con este primer relato de Yo vi a un niño de ojos negros. Yo le puse ese título porque sí, así como lo escuchan, este suscriptor argentino, si no me equivoco, tuvo un encuentro con un niño de ojos negros. Este quedó en el tintero el episodio pasado, así que vamos a contarlo ahorita. Para empezar, menciona a nuestro amigo, cuyo nombre olvidé, por favor, si quien dejó este comentario, si está en la... Ay, perdón, le pegué al micrófono. Si la persona, el chico que escribió este relato, está escuchando este episodio, por favor hágase presente en los comentarios de este video. Para empezar, dice que en el episodio que yo hice sobre los niños de los ojos negros hace como un mes y medio, yo mencioné que en los avistamientos que ha habido de estos niños con ojos negros a lo largo de todo el mundo que se empezaron a popularizar en los años 90, sobre todo en Estados Unidos, mencioné que en la mayoría de esos avistamientos se aparecen de noche estos niños, pero en la historia de este amigo, él vio a este niño de ojos negros de día. O sea que aquí hay una ruptura, digamos, en el patrón de los avistamientos de estas criaturas, que bueno, más adelante, si no vieron el episodio, voy a hablar un poquito del posible origen de estos niños de los ojos negros, que es una leyenda urbana y una leyenda de internet que es bastante conocida desde hace unos años. Dice, para que nos demos un poco mejor la idea de cómo era este niño que vio nuestro amigo, él usa una referencia que seguramente muchos conocen, una referencia visual, que cuando empezó la pandemia recordarán que se puso de moda una aplicación que se llamaba Randonautica, que se hizo popular porque solía enviar a algunas personas. Randonautica era un lugar que te enviaba a un lugar al azar, por eso se llamaba Randonautica, ¿no? A lo mejor tú te mandaba al súper, por ejemplo, ¿no? Pero hubo mucha gente a la que esta aplicación por medio de GPS los enviaba a lugares, a locaciones muy peculiares, muy extrañas. Incluso hubo personas que fueron enviadas a lugares donde habían ocurrido cosas turbias y encontraron objetos o incluso restos de personas, o sea, cosas bastante oscuras. Y en uno de esos videos de uno de los más populares de Randonautica, veíamos a una mujer que arrastraba un carrito de supermercado, que estaba como gritando groserías, que estaba hablando como entre dientes, como refunfuñando, y esa mujer tenía los ojos completamente negros. Se dijeron muchas cosas de ese video en su momento, hace 2 años, cuando la pandemia iba iniciando, ¿no? Se dijo que era un montaje, que el chico que hizo el video pues le pagó a alguien para que se disfrazara, o que era una mujer que estaba bajo los efectos de algún alucinógeno o algo así, o que a lo mejor era una mujer que padecía de sus facultades mentales, o en fin, ¿no? Pero bueno, y por otra parte habían teorías que decían que era una vampiresa o que era algún espectro o algo similar. Bueno, si los que vieron ese video, algo así menciona nuestro amigo, que algo parecido a esa mujer era el niño que él vio hace un tiempo. Dice nuestro amigo, vamos a llamarle Pepe, porque se me olvidó escribir su nombre, vamos a llamarlo Pepe. Pepe iba en su bicicleta una tarde, les digo que era de día, por una calle en su barrio, y de repente ve que un muchacho, y él lo pone entrecomillado, un niño como un prepuberto, un preadolescente, estaba tocando el timbre de una casa. Dice que él iba pasando, nuestro amigo, en su bicicleta, y al ver a este niño, pues obviamente él se le hizo extraño. De repente lo vio, pues por algo curioso, pero cuando el niño, el chico este que estaba tocando el timbre, voltea a ver a nuestro amigo en su bicicleta,
se da cuenta él que tenía los ojos completamente negros, como los niños estos que son protagonistas de varios relatos, de avistamientos de estas criaturas que ahorita vamos a ahondar un poco más en ellos. Y obviamente aquí no había de otra, no fue como que dio mal, no fue un efecto óptico, porque te repito por tercera ocasión, esto ocurrió de día, no fue de noche, como la mayoría de avistamientos de los niños de los ojos negros. Entonces él vio claramente que sus ojos de este niño eran completamente negros, y cuando el niño lo vio, cuando se percató de que lo estaba viendo, el chico que nos cuenta esto, Pepe, él empieza a gritar groserías, lo empieza como a maldecir. Nuestro amigo, pues, entre el impacto, el miedo, fue de esos momentos en los que las cosas son muy rápidas y no te da tiempo de actuar. Él se siguió en la bicicleta. Obviamente quedó muy impactado por lo que vio, pero se siguió en la bicicleta y se fue. Y el niño ahí se quedó. Dice que lo único que pudo hacer nuestro amigo Pepe fue que le pidió a Dios, se puso a rezar para que protegieran a los habitantes de esa casa en donde se había quedado este niño con los ojos negros, porque él se siguió. O sea, él no se regresó. En una película, en un cómic, en una serie, el protagonista se hubiera regresado a hacerle frente a esta cosa, a esta entidad disfrazada de niño. Pero pues esto es la vida real. Nuestro amigo se espantó, y como cualquiera de nosotros hubiera hecho, y se siguió. Lo único que pudo hacer fue rezar para que no le pasara nada a la gente que vivía en esa casa en caso de que abriera la puerta, ¿no? Él nos asegura que esto es 100% real y que pone al mismísimo Dios como testigo, y esto lo estoy citando textualmente. Dice que si no, que le caiga una maldición, si miento. Textualmente dice, esto que te cuento es 100% real, y pongo al mismísimo Dios de testigo, y que me caiga una maldición, si miento. Eso fue lo que puso nuestro amigo, llamémoslo Pepe, y dice que como a la hora de la siesta, o sea, por ahí de las 5 o 6 de la tarde. Quiero suponer que no es mexicano, porque aquí en México no se acostumbra eso de la siesta. No sé de qué país haya sido, pero si, amigo, estás escuchando esto, por favor, pónmelo en los comentarios. Esto está muy interesante. Antes de pasar al siguiente relato, vamos a hacer un pequeñísimo análisis, como solemos hacer en este formato, de esta historia que nos contó nuestro amigo. Porque, para empezar, los que no vieron el episodio, les voy a dejar la etiqueta por aquí si están en YouTube, para donde explico el posible origen de estos niños de los ojos negros. Los niños de los ojos negros son personajes que se empezaron a popularizar en internet cuando internet apenas comenzaba, a mediados, finales de los 90. Gracias a un periodista que tuvo un encuentro con ellos. Era un periodista que estaba estacionado una noche, no era tan tarde porque estaba estacionado afuera de un cine esperando a que empezara la función a la que él iba a ver. Creo que ocurrió en el 95, en el 96, una cosa así. Estaba estacionado. De hecho, Dross contó esta historia en uno de sus videos cuando contaba 3 historias de terror en un video. Él contó esto. Él lo contó como creepypasta, pero esta fue una historia supuestamente real que este periodista publicó en un periódico en donde él trabajaba, y que posteriormente empezó a rondar en internet, y a raíz de él muchísima gente, sobre todo en Estados Unidos, empezó a dar a conocer sus encuentros con estos supuestos niños. Hay varias, dentro de todos los relatos, incluyendo el de este periodista, a este periodista se le aparecieron en su coche, y lo que querían era subir al coche del hombre. Era un hombre joven. Obviamente hay variaciones en los avistamientos de estos niños, pero todas tienen cosas en común, incluyendo el relato de nuestro amigo Pepe. Las cosas en común que tienen estos niños es que siempre llegaban en parejas, es decir, 2 niños. Siempre los niños que se aparecen son del género, del sexo de la persona a la que se le aparecen. Siempre van en parejas, te repito. Entonces, en el caso de este periodista, se aparecieron 2 niños, 2 varones, porque él era hombre. Te conté ya en 2 episodios diferentes, te conté una de las experiencias más aterradoras con estos niños, que se le apareció a una pareja en Estados Unidos durante una tormenta de nieve. Ellos estaban encerrados en su casa porque no podían salir por la tormenta de nieve, y estos niños llegaron en medio de la noche, les tocaron la puerta y eran un niño y una niña, porque ellos eran un hombre y una mujer. Esta historia fue muy aterradora porque entraron a la casa, ellos les vieron los ojos, los niños actuaban muy extraño, uno de ellos entró al baño, y los que los fueron a recoger fueron 2 hombres de negro, 2 hombres que iban con trajes, solamente con un traje negro, con camisa blanca, corbata negra, traje negro, zapatos negros, que salieron quién sabe de dónde, porque ellos mencionan que los caminos estaban bloqueados por la tormenta de nieve. O sea, no había manera de llegar en coche, y en la nieve no había huellas, así que no habían llegado caminando. Nunca supieron, este matrimonio nunca supo de dónde salieron ni los
los niños ni estos hombres de negro. Pero ellos entraron, los hombres de negro entraron a la casa sin permiso, tomaron a los niños y se fueron, sin decir nada. Y lo curioso fue que un par de días después de que los niños estuvieron en la casa, bueno, niños entre comillas, las mascotas de este matrimonio, que eran 2 gatos, si no me equivoco, los 2 amanecieron muertos en días diferentes, y con el pasar de los días, el que estuvo más tiempo en contacto con los niños, que fue el esposo, porque la mujer había ido a prepararles una taza de chocolate caliente, el que había estado más tiempo en contacto con ellos, en su presencia, fue el esposo, y el esposo desarrolló cáncer. Y ellos lo asocian a este avistamiento porque él no había presentado ninguna, ningún síntoma. Porque aparte lo que le dijeron los doctores fue que presentó esta enfermedad porque había estado expuesto a radiación muy, muy fuerte. Pero este hombre tenía un trabajo, creo que trabajaba desde casa, una cosa así. O sea, no había motivo para como que hubiera estado expuesto a radiación. No era ingeniero ni nada de ese tipo de cosas. O sea, no tenía sentido. Y aparte, algo curioso, y por lo que lo asociaban con esto, era que cuando el esposo estaba con los niños, le empezó a sangrar la nariz. Es algo muy curioso. Y por lo mismo, otro rasgo de estos niños es que casi siempre se aparecen o cuando una persona está en su coche o en su casa, siempre de noche, y no pueden pasar. El único objetivo que tienen es entrar al coche o a la casa, pero no pueden entrar por la fuerza. Siempre piden e insisten muchísimo en el permiso explícito de entrar a la casa o al coche. Esas son las características de los niños de los ojos negros. Ya les había hablado de ellos en un episodio del podcast hace un año y en el episodio que subí hace poco. Ahí en ese episodio les decía que un grupo de indígenas, no recuerdo qué pueblo indígena, que ahora habitaban en lo que ahora es Canadá. Ellos contaban la leyenda de una especie como de enfermedad, que era una enfermedad espiritual, que se encontraba en ciertas zonas muy alejadas de los bosques, que normalmente cuando un niño o un grupo de niños se alejaban a las zonas más sombrías de los bosques, regresaban como en estado zombie, o sea, estaban así como idos, ya no eran ellos mismos, eran como zombies, como robots, y tenían los ojos completamente negros, y después se volvían agresivos. Y la explicación que estos indígenas daban, y eso se los cuento en el episodio, te dejo la etiqueta por aquí para que lo veas, es un tema sumamente interesante, porque podría explicar qué era esto, qué son estos niños de ojos negros. Al parecer esta enfermedad era una posesión demoníaca, que se metían al niño o a los niños, y ellos literal actuaban como poseídos. Decían que se convertían como en animales salvajes, mordían a la gente, destrozaban cosas por placer, quemaban cosas, se volvían malvados, pero no eran como personas, estaban como idos todo el tiempo, y de repente tenían ataques de agresividad, y sus ojos se habían vuelto completamente negros. Y lo más aterrador de esta posesión era que, a diferencia de lo que vemos en películas, esta posesión se podía transmitir a los otros niños como una enfermedad, pero curiosamente solamente pasaba de niño a niño. No, los adultos eran como inmunes a esta enfermedad. Y lo que decían estos indígenas era que el causante de esta enfermedad era una deidad oscura, un demonio, el demonio más poderoso para ellos, que ellos le decían el hombre serpiente, obviamente traducido de su lenguaje, ¿no? De su idioma, pero ya traducido significaba el dios serpiente, que era un ser, un reptiliano, si quieren verlo así, un híbrido de humano con reptil, que era un dios que habitaba en otra dimensión, que de repente tenía choques con la nuestra, que había ciertos portales de su mundo al nuestro, con otros demonios, y que la forma en que podía materializarse o hacerse presente en nuestro mundo este dios oscuro, de reptiloide, era de 2 formas. Podía entrar a nuestro mundo a través de un portal en las zonas oscuras de los bosques, pero adquiría la forma de un hombre, y este hombre podía embarazar a una mujer humana, y el producto sería un híbrido, un semidios, que era también un niño de ojos negros, un niño demoníaco, un niño malvado. Y la otra forma de hacerse presente en el mundo era no de manera física, sino por medio de esta entidad oscura, esta enfermedad que él propagaba en el mundo, que contagiaba a los niños, y estos niños se volvían poseídos. Por eso te he dicho muchas veces que yo creo en las posesiones, o lo que se conoce como posesión demoníaca, pero no creo en los demonios ni en Dios como se habla de ellos normalmente. O sea, yo les he dicho muchas veces
que yo estoy convencido de que los exorcismos y liberarse de una presencia demoníaca no tienen nada que ver con crucifijos, ni con agua bendita, ni con el nombre de Dios. Eso no ayuda en absolutamente nada, porque las posesiones demoníacas ya existían desde mucho antes de que existiera Dios. El concepto de Dios Jesucristo, ya se hablaba de posesiones demoníacas aquí en América, cientos de años antes de que llegaran los colonos europeos con el catolicismo, y en zonas de África antes, mucho más antiguas del concepto de Dios, del Dios abrámico, que posteriormente se convertiría en Jesucristo, de lo que se habla hoy en día, lo que se cree en la mayoría del mundo hoy en día, ya hablaban de posesiones. Por eso un crucifijo, agua bendita, un Padre Nuestro no es nada, no hace nada para ayudar a la gente poseída. Se requiere de otros métodos que hablaban pueblos mucho más antiguos, que en mi opinión tiene que ver con la frecuencia sonora. Hay frecuencias sonoras que parecieran afectar la frecuencia del alma, la frecuencia, digamos, del estado de ánimo, y eso es lo que realmente expulsa a los demonios. Es un tema muy complejo, del que obviamente yo no puedo hablar porque no soy ningún experto, simplemente soy alguien que ha leído mucho de estos temas, y pues bueno, ahí queda la experiencia. En el caso de nuestro amigo Pepe, es bastante similar, pero con algunas excepciones. Por ejemplo, aquí no vemos dos niños, como siempre suele ocurrir en Estados Unidos cuando son avistados estos niños, sino que aquí solamente era un niño, y no era de noche, sino que era de día, pero igual se estaba haciendo presente en esta casa. Ojalá nuestro amigo se pueda hacer presente en los comentarios y decirnos en qué país ocurrió esto. No me acuerdo por qué yo deduje que era argentino, pero creo que ni siquiera era argentino. A lo mejor era mexicano o de algún otro país, no lo sé. Pero bueno, estaría interesante saber qué fue lo que pasó con esa familia, porque esa familia, si es que estaba en casa cuando este niño llegó a tocar a su puerta, cuando nos vio nuestro amigo, puede ser que ellos tuvieran una historia interesante que contar al respecto de este niño con los ojos negros. Pero ¿cómo ven este tema, queridos amigos, sobre estos niños que pues técnicamente pueden ser semidioses, porque pueden que hayan, porque también había dentro de la leyenda esta de estos indígenas nativoamericanos, había niños que nacían con los ojos negros, y estos niños que nacían con ojos negros eran semidioses hijos de este dios reptil, de este demonio, de este dios oscuro en el que creían. Esos eran los más poderosos, y habían otros niños que eran, porque literal eran semidioses, y habían otros niños que eran pues poseídos, tal cual, por esta entidad oscura que llegaba a la tierra en una forma etérea y empezaban a hacer pues maldades, ¿no? Poseídos por esta cosa. Y yo se los comentaba en dicho episodio. Es muy terrorífico este concepto, porque al ser transmitible como si fuera un virus o una enfermedad, este poder, o bueno, esta posesión, podría ser que se hubieran hecho ejércitos de niños de ojos negros hace cientos de años aquí en América, en lo que hoy es Canadá, norte de Estados Unidos, y quién sabe, a lo mejor y se extendió. No conozco si hay alguna leyenda en los pueblos prehispánicos al respecto sobre niños con ojos negros o algo similar, pero es bastante terrorífico, porque, y eso se los planteé en el episodio, imagínate que los niños con ojos negros que han sido avistados en Estados Unidos particularmente, curiosamente en la misma zona donde surge esta leyenda hace cientos de años, muchos cientos de años antes de la llegada de los españoles, de los europeos, en general de los ingleses, en el caso de Estados Unidos, imagínense que esos niños que son avistados en Estados Unidos de ojos negros son niños de esos típicos niños que desaparecen todos los días, tristemente, en todo el mundo. En México son mucho más, bueno, en Latinoamérica son muchos más que en Estados Unidos, pero en Estados Unidos también desaparecen muchos niños al día. Imagínense que muchos de esos niños terminen en algo así, poseídos por esta cosa, y que anden rondando por el mundo o rondando por el país haciendo estas maldades. Quién sabe, obviamente muchos terminarán con finales mucho más macabros, mucho más de terror real, ¿no? No voy a mencionar en qué, porque pues algoritmo de YouTube, pero hay una remota posibilidad de que muchos otros estén poseídos por esta cosa y anden rondando por ahí sin que sus papás lo sepan. Es algo sumamente tenebroso y sumamente perturbador, que si tienes niños o gente pequeña en tu familia, seguramente te dejará en qué pensar hoy por la noche cuando vayas a dormir. Porque en realidad sí hay muchas teorías en internet de que estos niños son extraterrestres. Muchos piensan que son
como humanos creados en un laboratorio, y que cuando estos niños de ojos negros crecen son hombres de negro, y que por eso los hombres de negro traen lentes oscuros porque sus ojos son negros, y pero que es como si fueran los clones de Star Wars, que son pues literal son clones, son copy-paste de un hombre que es Jango Fett, y estos crecen y se hacen los hombres de negro, algo así como los Clone Troopers en Star Wars. Está esa teoría, está la teoría de que son androides, y una de las más populares, la teoría de que son vampiros, y que por eso aparecen de noche, que por eso siempre son caucásicos, de piel muy blanca, pálida, y que por eso tienen los ojos negros. Están todas esas teorías, pero desde que leí esta leyenda, pues de este pueblo nativo americano de Canadá, yo me quedo con esta opción. Podría ser que los niños de ojos negros, aunque suene muy jalado de los pelos, puede ser que en efecto sean niños normales que fueron poseídos por esto y que estén haciendo la voluntad de esta entidad oscura, de este demonio antiquísimo que lleva cientos o miles de años viviendo en otra dimensión, que tiene acceso a la nuestra de esta manera, o en el caso aún más terrorífico, que fuera pues el equivalente al anticristo, solamente que bueno, ya habla del anticristo en algún momento del canal. El anticristo tiene varias interpretaciones por películas como La Profecía y como, bueno, sí, creo que solo es La Profecía, ¿no? O El bebé de Rosemary. Muchos católicos creen que el anticristo es literal el hijo del diablo que va a llegar a la tierra, como según llegó Jesucristo hace años, hace 2000 y tantos años, en forma de hombre. ¿Creen que el anticristo será eso? No, hay varias interpretaciones. De hecho, la Biblia, se los mencionaba en ese episodio, hay católicos que hablan del anticristo como una postura. El anticristo para los católicos, según la Biblia, es todo aquel, ya sea un individuo o un grupo de individuos u otra iglesia que cuestione a Dios y las enseñanzas católicas. Ese es el anticristo. O sea, el anticristo podría ser cualquier religión. Si lo ves desde ese punto de vista un poco, digamos, cuadrado, estático. Cualquier cosa que cuestione a Dios y lo que enseña la Biblia católica, todo eso sería el anticristo. Entonces, si nos enfocamos en esta visión del anticristo más como hollywoodesca, de que es el hijo del diablo que va a llegar en forma de hombre y bla, 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 pues estos niños de ojos negros nos hablaría de que no hay uno, sino muchos anticristos que son híbridos de este demonio serpiente, habitante de otra dimensión, con mujeres humanas, según esta leyenda de los nativos americanos, que lleva cientos de años contándose, porque este pueblo todavía existe en algunas reservas naturales de Canadá y el norte de los Estados Unidos. Ve a checarte el episodio para que veas todos los datos a ciencia cierta, el nombre del pueblo, porque se me olvidó, y coméntame aquí abajo en los comentarios si has sabido, o si tú mismo o tú misma has tenido encuentros con niños de ojos negros. Y pasemos al siguiente relato que, hablando de otras dimensiones, tiene que ver, de otras dimensiones en los bosques, tiene que ver con los episodios que he estado contando en las últimas semanas de las escaleras que aparecen en medio del bosque. En esta ocasión, nuestro amigo Guazú Cárdenas nos deja un relato que yo titulé "Las escaleras en el bosque sí existen". Este es un comentario muy cortito que hace nuestro amigo. Él dice que cerca del Ojo de Agua, en Los Dínamos, aquí en la Ciudad de México, ya te he hablado de este lugar de Los Dínamos, es un bosque, una reserva nacional muy grande en la Ciudad de México. Es un bosque que es propiedad del Estado, puedes ir de manera gratuita, pero al estar protegido lo cierran a ciertas horas, no puedes visitar tú como persona, como civil, no puedes visitar lo que tú quieras, pero en verdad es muy grande. Yo conozco una región muy 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 pequeña de Los Dínamos, pero ya te he contado en un episodio la experiencia de un youtuber que a mí me gusta mucho, que su canal se llama ¿Qué hay Nimrod? Y él contó en una ocasión que se encontró pues restos humanos, ¿no? Esqueletos, osamentas humanas ahí en plena luz del día con unos amigos en más de una ocasión, y que en otra ocasión que fue a acampar ahí de noche le tocó pues ser víctima de brujería, ¿no? Le tocó ver ahí unas personas que estaban haciendo rituales de brujería, no sabemos de qué tipo, que lo estaban persiguiendo a él y al amigo que estaba con él. Ya les conté eso en esa ocasión. Varios testimonios, relatos diferentes de suscriptores que me han mandado que han ocurrido en Los Dínamos, que han visto cosas extrañas, seres extraños que no saben qué son. Esos son Los Dínamos. Ahí ocurre este relato y tiene sentido. Ahorita van a ver por qué. Dice que hace como 10 años más o menos, este chico, este amigo Guazú, que actualmente dice que tiene 30 años, dice que hace como 10 años más o menos, o sea, por ahí del 2012, por ahí, le tocó ver no una, sino 2 escaleras ahí en este ojo de agua, en Los Dínamos.
Dice que tuvo suerte porque él no se atrevió a subir esas escaleras en esa ocasión. Y él menciona que ahí están todavía, por lo que entiendo. Que dice que si van tengan cuidado porque hay serpientes coralillo. A mí les digo, no me ha tocado ver, pero sí es un bosque y bastante espeso, con varios pasadizos, varios pasajes, barrancos y demás. Sí no es como Chapultepec, por ejemplo. Chapultepec, los que sean de la Ciudad de México o de otras ciudades de México que han venido a CDMX, el bosque de Chapultepec le decimos bosque, pero es más como un parque, es como Central Park. Es todo plano, no hay realmente tantas cosas peligrosas porque es chiquito comparado con los Dínamos, pero los Dínamos sí es tal cual un bosque. Puedes sufrir un accidente fuerte allá. Y él menciona que él leyó del tema en 4chan y en Reddit, pero que esas escaleras, estas dos escaleras que parecieran que no tienen sentido que están ahí, sí aparecieron. Y él le tocó verla y que siguen ahí, en el ojo del agua de los Dínamos, en este bosque. Así que los que tengan las agallas vayan a darse una vuelta por allá. A mí no me queda tan cerca, pero trataré de ir en algún momento para allá y a ver si siguen ahí estas escaleras. Porque muchos, incluyéndome, yo les platicaba cuando hablé la primera vez de este tema de las escaleras en medio del bosque. Es un tema ya viejo. De hecho, Dross tocó el tema pues hace como 4 o 5 años, quizá un poco más, y muchos otros canales han estado hablando a lo largo de estos años sobre estas escaleras. Y me acuerdo que cuando el canal iba empezando, que empezó a despegar como en abril o mayo del 2020, justo hace 2 años, en algún directo uno de ustedes me dijo, oye, deberías hablar de este tema. Yo sabía más o menos qué era, lo investigué, pero no lo decidí tocar en ese momento porque se me hizo tonto, porque a la conclusión a la que yo llegué, por las fotografías y algunos relatos con los que yo me topé, por cierto, no les había enseñado mi playera de Hellboy, me llegué a la conclusión errónea, como mucha gente al escuchar este tema, que son estas escaleras en medio de los bosques de todo el mundo, porque se han aparecido en todo el mundo, son restos de edificaciones o de puentes que allí estuvieron, se cayó todo y se quedó solamente la escalera. O sea, no sería nada paranormal, sino literalmente restos de edificaciones antiguas, desde medievales hasta un poco más modernas. Puede que algunas sí lo sean. Muchas de las fotografías, si ustedes buscan escaleras en el bosque o Stairway in Forest, en inglés, en Google, muchas de las fotografías que les van a aparecer ahí son restos de puentes antiguos. Se ve que son medievales por la forma de la piedra, la forma de la construcción. Seguramente muchas de ellas están en Europa o quizá en algunas zonas de Estados Unidos. Algunas otras son escaleras que se ve que pertenecieron a alguna especie de escalinata hecha por el hombre y que la vegetación fue cubriendo, que a lo mejor hubo ahí alguna torre, un castillito por ahí, se cayó y se quedó solamente la escalera. Sí, hay muchas de esas, pero hay otras escaleras que son de índole paranormal porque no tienen sentido que estén ahí. En estos casos, de estas fotografías que les estoy hablando, que he usado muchas de ellas en los videos que hablé al respecto, se ve que eran parte de una edificación. Primero por el paso del tiempo que tienen, están llenas de musgo, de vegetación y demás, pero se ven restos de que hubo ahí un suelo, de que hubo el suelo de una edificación, de que hubo muros. Obviamente del techo ya no hay, pero hay restos de muros, piedras, ladrillos. Pero hay muchas fotografías, pocas comparadas con las demás, que se ve que sí fueron parte de una edificación. Hay fotografías de escaleras que no tienen sentido que estén ahí, porque no hay no hay indicios de que hubiera un suelo, no hay indicios de que hubiera muros, y hay escaleras que se ve que están nuevas, cosa que obviamente si están en la intemperie en el bosque no se verían así. Y hay muchos relatos que les he contado, que les conté la semana pasada, una escalera que era blanca, que estaba impoluta, como si la acabaran de poner, y no tenía sentido porque estaba en medio del bosque. Por lo menos debería tener tierrita, insectos por ahí rondando, no debería estar sucia, y muy sucia. Entonces, pues sí, estas escaleras no se sabe qué son, pero por los relatos que les estuve compartiendo, dejados por muchos de ustedes, suscriptores míos, alrededor de varias partes, les conté de una que vieron en Toluca, de una que vieron que no decían de qué país era, pero que estaba en una selva, me imagino que habrá sido en algún lugar de Centroamérica, estaba en medio de una selva, y la que me fue mi favorita, en Tlaquepaque, en Jalisco. Curiosamente, la ciudad donde ocurre Demonios de Luna Llena, mi novela, en Jalisco, de un chico que cuando era niño vio una de esas escaleras, pero que no, para empezar, no ascendían, sino que descendían dentro del pavimento de la banqueta y estaban no en el bosque, sino en medio de la ciudad, e incluso él dejó
la dirección, la calle en la que estaba, y se las mencioné en el video por si alguien quiere ir a ver el lugar. Y cuando él bajó con su hermana estas escaleras, había una criatura ahí que no era humana, pero les dio, era como una cueva, como un sótano, les dio miedo y se regresaron. Y cuando volvieron unas cuantas horas después al lugar, ya no estaba la escalera, o sea, la calle estaba normal, o sea, no era de que acabaran de echar cemento, no, o sea, la calle estaba normal, esa escalera se había abierto, había aparecido de la nada en esa calle en Tlaquepaque, Jalisco, que todavía está. Váyanse a checar, les dejo por aquí la etiqueta de ese episodio de relatos de suscriptores, de experiencias con escaleras en medio del bosque o de otros lugares, porque no solamente aparecen en medio del bosque, y han aparecido en bosques de todo el mundo. Hacíamos el comentario en el directo pasado que probablemente tenga una conexión con las desapariciones del fenómeno Missing 411, que es un fenómeno que de manera oficial es abordado por un ex investigador del FBI, si no me equivoco, de nombre David Paulides, que les debo varios videos sobre el Missing 411 porque hay muchos casos muy interesantes. Pero también hay otros investigadores, pero él tiene como los derechos de autor, por lo que entiendo, del Missing 411. Pero ahorita acabo de comprar un audiolibro en Audible, que es de otro autor. No usa el título Missing 411 porque es propiedad, parece ser, de David Paulides, pero son temas similares, de personas que desaparecieron en el bosque, que no tienen explicación, porque desaparecieron como les contaba. Porque muchos dirán, ay güey, pues es que se los llevó el narco, ¿no? Si fue en México. Desapareció un güey en el bosque en Tamaulipas, por ejemplo, ¿no? O alguna zona ahí medio del norte de la república, se la llevó el narco, o se la llevaron los tratantes de personas, o se los llevaron tal, o se cayeron en una zanja, o se los comió un animal. Pero no, porque en estos casos de cuando entra una desaparición, no cualquier persona que desaparece en el bosque entra en el Missing 411, no. Las personas que desaparecen en el bosque de manera misteriosa, que entran en esta categoría, son a las que nunca se encuentran sus restos. Por ejemplo, si se rompieron un pie y los atacó un animal y se los comió, van a encontrar sus restos devorados, pero los van a encontrar y lo identifican. Si se los llevó algún criminal o algo así, suelen dejar indicios o restos de que no se encontraron el zapato o cosas así. Dicen, ok, bueno, lo más probable es que se lo haya llevado pues un delincuente, ¿no? Si se le cayó en una zanja o algo, pues suelen encontrarlos ya sin vida. Pero hay casos como los que les platicaba que dejó este guardabosques en Reddit en Estados Unidos, de una chava que se subió a un árbol y lo estaban viendo su mamá y su abuelo. La chava se subió a un árbol para tomar una foto a unos metros de distancia, unos cuantos pasos. Se sube y ya no estaba. O sea, cuando ellos llegaron al lugar del árbol, caminaron los 3-4 metros que había de distancia. Cuando llegan y ven hacia arriba, la niña no estaba, la chica no estaba en el árbol. No era un árbol tan alto como para que era lo suficientemente bajo como para que ella se haya podido subir. Cuando voltean hacia arriba, la chica no estaba y pasaron horas ahí a ver si bajaba. Nunca bajó, la chica desapareció, no volvió a ser vista. Estaba el caso de un señor, de un anciano, que igual se fue a pasear a una de estas reservas nacionales tipo los Dínamos, que hay muchísimas en Estados Unidos, que es donde trabaja este chico. El viejito se fue a caminar y nunca se encontró su cuerpo, su cadáver, no se encontró nada del señor. Lo único que se encontró fue su bastón, que estaba colgado en lo alto de una rama de un árbol altísimo. No había manera de que hubiera llegado ahí. Ni de que, para empezar, que un señor de 80 y tantos años hubiera subido al árbol, para empezar, y de ese tamaño, que era altísimo, para empezar era imposible. Y otra opción era que haya aventado el bastón y que haya entrado. Decían que no, que porque cuando lo bajaron no estaba golpeado, o sea que había caído allá la primera, lo cual con la fuerza de un señor de 80 años ni de chiste llegaba a esa rama. Ese es el fenómeno Missing 411, y está la teoría de que estas escaleras tienen que ver con ello. Probablemente las personas que desaparecieron bajo circunstancias curiosas, que nunca fue encontrado el cuerpo ni con vida ni sin vida, puede ser que hayan subido estas escaleras. Y lo checábamos con este chico que nos envió su relato, que se subió a estas escaleras que era de 11 peldaños, o sea, una escalera muy cortita, de unos cuantos metros por encima del suelo, y que cuando él llegó al último escalón, ya no escuchaba nada, era como si se hubiera congelado el tiempo en la selva. Se espanta, se avienta del escalón, que eran unos cuantos metros, habrán sido 2 metros, punto de altura, 2 metros y cachito. Se avienta, pero él dice que en vez de sentir una caída de unos cuantos segundos, como debía haber sido, dice que sintió que se aventó de un avión, y que cuando él cayó, cuando aterrizó en el suelo, pierde el conocimiento y lo encuentran varios días después
Y no había ninguna escalera, no había nada. Eso yo se los conté en ese episodio, les dejo por aquí la etiqueta, me encantó. Muchos me han comentado que si tiene que ver algo con los backrooms, no creo, porque este portal a esta dimensión pareciera ser un portal físico. Las escaleras, porque literalmente están ahí, puedes tocarlas, puedes subirlas, ¿no? Que yo no lo recomiendo en caso de que se encuentren con estas escaleras, pero bueno, el punto es que es algo físico, un portal físico a una dimensión que quizá no es física, las escaleras. En el caso de los backrooms, mi teoría, mi hipótesis es, escuchando todos los relatos que han dejado ustedes y que he encontrado en Reddit y en otros foros de otras partes del mundo, es que es una dimensión a la que únicamente se puede acceder de manera etérea, espiritual. Por eso solamente las personas que meditan o dormidas llegan a este sitio. No hay manera física de llegar a los backrooms, porque tu cuerpo no viaja a esa otra dimensión, y eso ya sería un tema muchísimo más complicado que no sé quién pudiera aclararlo, pero en el caso de los backrooms, tu cuerpo se queda aquí, lo que se va es tu espíritu, tu esencia, tu mente, al parecer. Por eso se llega soñando o meditando. En el caso de las escaleras, todo tú desapareces, desaparece tu cuerpo y desaparece tu mente, y todo tú te vas a otra dimensión, que es lo que me preguntaban en el directo de la semana. Bueno, para mí fue la semana pasada, para ustedes ya pasaron como dos o tres semanas, pero en ese directo me preguntaban qué pasa con la gente que muere en los backrooms. O sea, porque hay relatos y entidades de personas que mueren en los backrooms, digamos, su esencia muere, su espíritu muere ahí en esa dimensión, o se quedan atrapados y su cuerpo se queda aquí, su cuerpo físico. Pero por ejemplo, las personas que se quedaron atrapadas, que siguen vivos, que su espíritu, por así decirlo, sigue vivo en los backrooms, es la teoría que se tiene, ellos están en coma. Es la gente que despierta y de repente está en coma sin explicación, es porque su espíritu está en otra dimensión atrapada, en este caso en los backrooms. Y la otra es la gente que despierta sin vida, sin explicación aparente, que no padecían de enfermedades ni nada, que simplemente despertaron sin vida, es porque su espíritu murió, dejó de existir estando en esta otra dimensión. Por eso dicen que los viajes astrales son muy peligrosos, lo que siempre les pongo de ejemplo, como lo que vemos en la película de Insidious o La Noche del Demonio. Pero bueno, amigos, sigamos con este episodio, con este primer bloque, con el relato titulado Seres de dimensiones oscuras que se manifiestan a través de sueños. Y lo dejó nuestro amigo Ricardo Mondragón, que ya nos ha compartido varios relatos. Un abrazo, amigo, muchas gracias. Y por cierto, si alguno de ustedes ha tenido experiencias en los backrooms, déjenlos aquí abajo en los comentarios, o si es un relato muy largo, envíenmelos a mi correo electrónico, que es un tema que voy a seguir tocando y que de hecho esta semana, mañana, si no me equivoco, hay episodio de relatos de ustedes en los backrooms. Así que vamos a escuchar este relato que nos deja nuestro amigo Ricardo. Dice nuestro amigo Ricardo que hace un poco, relativamente, como 2 semanas de cuando me lo escribió, o sea, vamos a ponerle que un mes máximo, tuvo un sueño muy extraño que de alguna manera tuvo una repercusión física en el momento, lo que le hace pensar que un ser de otra dimensión, no llamemos los backrooms porque hay gente que no cree en los backrooms, porque pues no los culpo, se han hecho creepypastas al respecto, lo que les decía, han hecho videojuegos, cortometrajes, y pues ya se mezcló mucho lo que podría ser real, que parece que sí es real de los backrooms, con ficción. Vamos a llamarle de otra dimensión, no le llamemos los backrooms, pero él cree que una entidad de otra dimensión se hizo presente en el mundo real, en el mundo físico, en nuestro mundo de 3 dimensiones, por medio de este sueño. Dice que dentro del sueño, y es similar a uno de los que voy a contar mañana, pero ese es de otro suscriptor. Dice que dentro del sueño él estaba en su cama, o sea, él estaba soñando que estaba soñando. Es que es algo muy común, ¿no? Que a muchos nos ha pasado, que sueñas que estás dormido o que sueñas que estás soñando. Un sueño dentro de otro sueño, muy a la Inception, ¿no? Entonces, dice que dentro de este sueño, él veía perfectamente cómo de su cuerpo salía un ser oscuro, que era como traslúcido, como un ser sombra. Sí tenía forma humanoide, pero no tenía facciones, no tenía cara, no podía describirlo. Era una sombra que salió de él dentro del sueño. Dice que no se distinguía si era femenino o masculino, pero lo que sí puede decirnos con certeza nuestro amigo Ricardo es que una vez que este ser digamos que salió de él, se levantó, literal, como si saliera de él, se paró junto a él, a su lado, en el sueño, y le empezó a hablar en una lengua que él no comprendía. Una lengua que no se parecía a ningún idioma, ni a inglés, ni ruso, nada. Porque, por ejemplo, yo entiendo perfectamente el inglés. Yo hablo inglés desde los 3 años, soy maestro de inglés. El francés lo estudié durante 3 años. A lo mejor no puedo sostener una conversación tan cabrona, porque no es tan alto mi nivel de francés, pero lo entiendo. O sea, puedo decir como, ok, entiendo esto. Si lo escucho, lo identifico fácilmente. Por ejemplo, el alemán, el ruso, que no los hablo, el chino, el japonés,
No los hablo, pero como son relativamente familiares por películas o por videos que uno ve, por videojuegos, dice, este güey está hablando ruso o este güey está hablando alemán. En este caso no era ningún idioma que él pudiera medio identificar. Era un idioma completamente diferente que le estaba susurrando al oído dentro del sueño este ser sombra, esta entidad oscura, a nuestro amigo Ricardo. Dice además que mientras le estaba susurrando esto, él no se podía mover, estaba acostado en su cama sin poder moverse. Estaba sufriendo una parálisis del sueño dentro de su sueño, algo bastante oscuro y bastante preocupante, ¿no? De repente despierta, o sea, dentro de su sueño despierta y despierta en la vida real con una sensación de que se estaba ahogando y que le faltaba el aire, ya en el mundo real. Entonces él despierta, pues yo creo que sí, se le había subido el muerto, había tenido la famosa parálisis del sueño, que yo les digo que sí, hay muchas veces que la parálisis del sueño tiene una explicación racional. A mí las 2 veces que se me ha subido el muerto, que apenas tiene poquito que me ocurrió, yo sé que fue porque estaba muy estresado y porque había comido mucho esas noches, nada más. O sea, yo no se lo atribuyo a nada paranormal. Y la mayoría de casos de parálisis del sueño yo creo que es eso, es una explicación racional. Pero también hay otros casos como este, en el que entran en juego cosas extrañas, cosas de otro mundo, cosas paranormales, cosas inexplicables y que incluso pueden llegar a tener manifestaciones físicas, ¿no? Por ejemplo, hay gente que le pasa lo mismo y que despierta a lo mejor con dedos marcados, o que despierta con golpes, o que despierta con algún arañazo, además de la parálisis del sueño que tuvo, y mientras estaba viendo algo ahí en la habitación con él, o en el caso de Ricardo, dentro de su sueño. O sea, esto sí fue una experiencia sobrenatural, inexplicable. Nuestro amigo se levantó, fue a tomar agua, se calmó un poco, pero todavía seguía con el corazón latiéndole rápido, porque pues fue una pesadilla técnicamente, ¿no? Pasaron unas 2 horas y finalmente pudo conciliar el sueño, pero nunca terminó de entender, nunca terminó de explicarse si había sido real o si no. O sea, él no sabe hasta la fecha si fue solamente un sueño y que fue una coincidencia, a lo mejor, porque a mí me pasa. Yo les he dicho muchas veces que yo soy una persona que no duermo mucho. Yo duermo entre 4 y 6 horas todos los días. En 6 horas los días de descanso, mis días de descanso, 4 horas los días que trabajo. Y hay gente que, por ejemplo, su cuerpo le indica que ya durmió demasiado con ganas de ir al baño. No hay gente que se despierta porque tiene que ir al baño. En mi caso, a mí mi cuerpo me despierta con pesadillas. Y no siempre son cosas paranormales. A veces empiezo a soñar que me robaron el celular, o empiezo a soñar que secuestraron a alguno de mis familiares. Cosas feas, ¿no? Y tú despiertas y ya, ¿no? Y sé que no es nada paranormal. Simplemente es mi cuerpo diciéndome, güey, ya despiértate, ya. O sea, ya para ti ya fue mucho, ¿no? Entonces, él no sabe si fue algo así. Nuestro amigo Ricardo, que su cuerpo quería que se despertara teniendo una pesadilla, o sea, esa fue la respuesta natural de su cuerpo, o si en efecto había un ser con él ahí o en otra dimensión, en una dimensión en donde no estaba su cuerpo físico, pero sí su cuerpo etéreo, su espíritu. Y ahorita les voy a explicar qué es lo que yo creo. Cuando despertó al día siguiente, bueno, durmió poco, obviamente durmió mal, y a la mañana siguiente estaba platicando con su mamá al respecto, y su mamá le dijo, la explicación que ella le dio fue que ella se lo atribuía a que se había ido a dormir enojado esa noche porque había discutido con su papá unas horas antes de irse a dormir, y que quedó como que con el remordimiento, y pues se fue a dormir y pues tuvo esta pesadilla, ¿no? Por irse a dormir enojado, ¿no? Pero él me pregunta que qué opino yo, cuál es mi opinión al respecto. Y dice que nos envía saludos y que muchos éxitos en mis futuros proyectos. Amigo, muchísimas gracias, mi amigo Ricardo. Gracias porque según yo sí he contado varios relatos tuyos aquí. Pero bueno, lo que yo creo que es algo bastante como lo que se ve en La Noche del Demonio, que sabemos que es algo que mucha gente habla de ello. Tuvimos aquí a Tara Chakra hace un año, si no me equivoco, justamente. Y ella tuvo una experiencia muy parecida a la de nuestro amigo. Nos contaba que una noche ella estaba pasando por una situación difícil personalmente. Ella, recuerden que nos atribuyó, nos contó, que ella le atribuye muchas apariciones y encuentros paranormales con estar tú en una frecuencia baja de energía, de emociones. O sea, si tú estás triste, enojado, atraes cosas malas, entidades malas en algunas ocasiones. Ella nos decía que estaba divorciando, estaba teniendo problemas con la custodia de su hijo, bla, bla, bla. Una historia pues de telenovela, ¿no? Y que una noche estaba ya dormida con su hijo y ella ve cómo entra un hombre, una sombra negra con un sombrero, se sienta al lado suyo en su cama y empieza a ahorcarla.
Ella no podía respirar, igual que nuestro amigo. La que lo despierta y que ella está segura que le salvó la vida fue su hijo, que en ese entonces era un niño pequeño. Él escucha que ella estaba como jalando aire. Él se despierta espantado escuchando esto y la ve en la cama. Él no vio a la entidad, él solamente vio que ella se estaba asfixiando. Y ella la despierta, ella despierta y ya, recupera el aliento. Y cuando abre los ojos y ve en la habitación, no había nada. O sea, ella lo estaba viendo como en el sueño, igual que nuestro amigo. Pero aquí ocurre algo mucho más oscuro y mucho más peligroso, en mi opinión. Dicen, y la misma Tara nos lo contaba, y voy a traerla de invitada una de estas semanas o meses para que platiquemos al respecto y nos diga su opinión. Ella, como católica, porque ella tiene una religión una postura medio curiosa que adopta algunas cosas del budismo, pero ella es católica. Ella cree en Dios, en Jesús y en el diablo y todo esto. Ella nos decía que para ella esta sombra que ella vio era el diablo. Para mí, yo no creo en el diablo, no creo que haya sido el diablo, pero sí creo que haya sido una manifestación de bajo astral, lo que la gente llama comúnmente demonios, que es mucho más complejo que lo que la mayoría de la gente cree, ¿no? Seres de otras dimensiones, como este dios serpiente del que hablaban estos indígenas, ¿no? Para mí es una entidad de bajo astral, un ente oscuro. Entonces, en el caso de nuestro amigo, por cómo lo cuenta, yo creo que no era un sueño dentro de otro sueño. Yo creo que él creyó que estaba soñando dentro de su sueño. En realidad lo que estaba viendo era a su forma física en su forma astral, porque mucha gente que ha hecho viajes astrales cuenta eso, que cuando hacen el viaje astral y su alma se separa del cuerpo, pueden ver hacia abajo y ven a su cuerpo dormido acostado en la cama. Porque no estás muerto, en un viaje astral no estás muerto, están separados tu espíritu de tu cuerpo, según lo que dicen, ¿no? Yo creo que sí he hecho viajes astrales, pero pocos en mi vida, ¿no? Entonces, en este caso yo creo que lo que él estaba viendo no era un sueño, sino que se estaba viendo a él físicamente. O sea, su espíritu, su forma astral de nuestro amigo estaba ahí en su habitación y lo que estaba viendo era su cuerpo físico. No era un sueño, era la realidad. Él estaba viendo el cuerpo físico de él mismo en su forma astral. Entonces él, lo que yo creo que vio a esta entidad oscura que se levantó y que salió de su cuerpo, yo creo que era una entidad, un ser sombra, un demonio, si quieres verlo así, un ente de bajo astral, un ente oscuro, y ese es un peligro que dicen que ocurre mientras estás en viaje astral, que mientras su espíritu estaba afuera haciendo su viaje, este ser vio que su cuerpo estaba vacío, estaba desocupado, digamos, porque no estaba su espíritu en él, y se metió en él. Y cuando él regresó del viaje astral, esta cosa estaba allá dentro de su cuerpo. Afortunadamente, la cosa esta salió y él pudo entrar de nuevo. Pero yo creo que esta sensación que él tenía cuando despertó de que no podía respirar y que estaba muy agitado fue porque a lo mejor sí hubo un enfrentamiento, a lo mejor esta entidad oscura peleó con él para que no entrara y él quedarse con su cuerpo. Estaría interesante saber qué pasa con esas personas a las que ya no pudieron entrar, ya no pudieron regresar de un viaje astral porque su cuerpo había sido ocupado por una entidad oscura. Estaría muy interesante eso. ¿Y qué pasa con el espíritu de esas personas que se quedaron vagando en el mundo? Es como les digo, como de La Noche del Demonio. De eso trata la primera película de La Noche del Demonio. El niño hace un viaje astral y se queda perdido en otra dimensión, en otro mundo. Y su cuerpo está vivo físicamente, está respirando y todo, pero su espíritu no está ahí. Él está como en coma. El niño está en coma varias semanas hasta que el papá hace un viaje astral y lo va a rescatar. Pero de eso trata la segunda película, de que el que regresa al cuerpo físico del papá no es el papá, es una entidad oscura y está como poseído. Y entonces no me acuerdo quién va a rescatar al papá en la segunda película de esta otra dimensión haciendo un viaje astral, pero algo así. O sea, en mi opinión, si esto fue algo más que un sueño, amigo Ricardo Mondragón, yo creo que fue algo muy peligroso y muy oscuro, del que pues la mayoría de las personas no sabríamos cómo salir de esa situación, ¿no? Yo creo que tu cuerpo fue habitado por otra entidad mientras tu espíritu estaba afuera. Así que por eso se dice que deben tener mucho cuidado cuando se hace un viaje astral, que no busques hacerlo, porque se puede hacer, o sea, puedes tú realizar una especie como de ritual y hacerlo, pero por eso mucha gente no lo recomienda, porque puede pasar esto. Y hay muchos de los viajes astrales se hacen de manera inconsciente, sin quererlo tú, simplemente tu espíritu se separa y se va a otros lados, y mientras tú no estás, es como si te sales de tu casa y dejas la puerta abierta, cualquiera puede entrar, se mete y te deja fuera. Es algo así. Entonces, en mi opinión, fue algo muy peligroso, que yo sí creo
que no tiene nada que ver con Dios ni con el diablo, que para mí no existe ni Dios ni el diablo, pero sí existen cosas malas, cosas de otras dimensiones, otras entidades, y esto fue uno de esos casos. Así que tengan mucho cuidado, amigos. Ricardo, qué bueno que todo salió bien. Ten cuidado en futuras ocasiones, no sé, a lo mejor Tara podría darnos algunos consejos al respecto la próxima vez que venga, en qué hacer en este tipo de situaciones o cómo prevenirlas, porque no es como que tú puedas hacer alguna vez que ocurrió, más bien cómo prevenirlas. Pero bueno, amigos, vamos un poco lento. Han estado muy buenos los relatos de este episodio. Llevamos ya 1 hora, por lo que veo en el reloj. Ya casi terminamos con el primer bloque. Seguramente algunos relatos se van a quedar fuera, pero no se preocupen, los cuento en el episodio 84 la próxima semana, porque por cierto ya terminó la serie del jaguar que cayó de las estrellas. Así que ya de ahora en adelante todos los podcasts van a ser como este formato, como el de siempre, o con algún invitado, ¿no? Dependiendo. Así que no se preocupen, ya va, este formato de aquí hasta que termine esta temporada va a seguir. Y ya cuando hagamos los programas en vivo recibiendo llamadas del público, pues va a ser igual, pero recibiendo llamadas de algunos de ustedes. Así que estén al pendientes cuando empecemos con esa dinámica, iniciando ya la 6ª temporada del programa. Vamos con el siguiente relato que titulé: En los bosques no solo hay escaleras, sino también puertas. Y nos lo deja nuestro amigo Fractal Felino. Continuamos con este tema de otras dimensiones, que de hecho la historia de nuestro amigo Ricardo Mondragón también tiene que ver con lo de las otras dimensiones. Finalmente, lo de los backrooms es un viaje astral, solamente que los viajes astrales que la gente normalmente habla es de que, por ejemplo, el que yo hice, el viaje astral que estoy seguro que hice cuando era niño, mi espíritu estaba en el mismo departamento donde yo vivía. O sea, mi espíritu estaba a unos pasos de mi cuerpo físico. Yo andaba ahí rondando en el departamento en el sueño. Ese fue el viaje astral que yo hice. Normalmente cuando uno habla de viajes astrales, habla de viajes a lugares físicos, a lugares en la tierra que hace tu espíritu. Pero el caso de los backrooms sería un viaje astral a otra dimensión, algo mucho más peligroso, ¿no? Y digo, no he encontrado nada de que alguna entidad de los backrooms pudiera volver en tu lugar y tomar tu cuerpo. Hasta ahorita no he encontrado nada. Pero este tema, el que nos deja nuestro amigo, me gustó mucho y quizá lo toque en algún episodio individual, el de Ricardo Mondragón. Pero como ven, todo tiene que ver con dimensiones. Las dimensiones no es nada más como en las películas de Marvel del multiverso y la fregada, no. O sea, eso es de ciencia ficción. Pero hay otro aspecto que es un poco metafísico y que tiene un poco que ver, sí, con el multiverso que existe, o que muchos afirman que existen. Yo creo que sí existen otras realidades, otros planos, otras dimensiones. Y también tiene su parte de terror, ¿no? Con entidades que habitan ahí, cosas desde un ser sombra como este, que es, pues se puede decir que un espíritu oscuro, hasta un demonio, ¿no? Una entidad mucho más fuerte, como este dios serpiente del que hablaba este pueblo indígena de Canadá, lo que hoy es Canadá. Entonces, muy, muy interesante, que tiene que ver con los backrooms y que tiene que ver con probablemente estas escaleras que aparecen en el bosque. Entonces, este amigo Fractal Felino nos deja una historia muy, muy interesante al respecto. Dice en el episodio de las escaleras que les dejé, él cuenta que le pasó algo similar, pero lo que él se encontró en medio del bosque no era una escalera, sino una puerta. Él comenta que le gusta mucho, que lo relaja mucho caminar por el bosque. Así como a muchos nos gusta, a mí me gusta mucho salir a pasear, a caminar por las calles sin rumbo fijo, simplemente caminar como si fuera un gato callejero. A este chico, él vive en España, Fractal Felino, y que a él le gusta salir a pasear por los bosques. Dice que vive en una de las islas pequeñas de España, no dicen cuál, pero que vive en una isla española, ¿no? Dice que en una ocasión, un día iba caminando, estaba en un día libre suyo, y se fue a pasear por el bosque, y que de repente vio algo que no debía estar ahí, algo que no tenía sentido, y era una puerta. Así tal cual, una puerta que no tenía sentido de estar. No había indicios de que hubiera habido un suelo, porque muchos creerán y dirán, eran los restos de una edificación, se cayó. Para empezar, si una edificación se cae, la pinche puerta no habría opción, no había manera de que se quedara parada. O sea, que se caiga un muro y la puerta se quede, no tiene sentido. O sea, simplemente por ahí. Y además no había indicios de que hubiera habido un suelo, no había indicios de muro, simplemente estaba la puerta ahí tal cual, como película de terror, como en Monsters Inc. cuando mandan a Sully y a Mike al Himalayas y la puerta está ahí literal en medio de la nada. Así se encontraba esta situación, ¿no?
Se acerca el chico, nuestro amigo Fractal Felino, se acerca, ve que es una puerta. Era una puerta de madera tallada muy bonita, cosa que no tenía sentido porque en caso de que hubiera sido los restos de una edificación, la madera estaría enmohecida, madera podrida, llena de moho, llena de hongos, de termitas quizá incluso, por el paso del tiempo de estar ahí a la intemperie en el bosque. Porque si es una edificación que se cayó, no es una edificación cercana, ¿no? Esto es en España, a lo mejor era una edificación medieval, ¿no? De la época de los Burgos, un poco más adelante, ¿no? De la época de Don Quijote, antes de la conquista de América. Debía ser muy antigua y aún así, por eso les digo que no era parte de una edificación antigua que se cayó, porque la puerta estaba como nueva, una puerta de madera muy bonita, muy, muy hermosa. Era de un color verde como pálido y el pomo, la perilla que le llamamos en México, era redonda, simple, simplemente era una perilla redonda, ¿no? Él se le quedó viendo, nuestro amigo se le quedó viendo la puerta, así como analizándola, como diciendo, ¿qué pedo? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué hay una puerta en medio del bosque? ¿Qué hace esto aquí? Y no había aquí un elemento más para comprobar, para confirmar de que no era el resto de una edificación, porque no había otros restos cerca, no había indicios de que hubiera casas cerca y mucho menos restos de estas casas, no había absolutamente nada. Era un terreno en medio del bosque salvaje, con vegetación crecida, árboles muy espesos, muy gruesos, de que durante siglos el ser humano nunca había construido nada ahí, y de hecho menciona a nuestro amigo que era un terreno muy malo para construir casas porque no era plano, era lleno de pequeños valles y de pequeñas ondulaciones en el suelo. O sea, simplemente no se podía construir ahí una casa, nunca se había construido nada, era un terreno virgen. Menciona nuestro amigo que, para ser honesto, sí estuvo tentado a abrir la puerta, esta puerta que estaba en medio de la nada, pero cuando tocó el pomo, cuando tocó la perilla de la puerta, sintió una sensación que no puede describir, como si estuviera haciendo algo mal, que curiosamente es lo mismo que comentaba uno de los chicos que dejó su relato con las escaleras. Dice que conforme iba subiendo, sentía como si estuviera cometiendo un crimen muy peligroso, muy, muy grave, ¿no? Era algo muy... Se sentía mal, literalmente. Y lo mismo sintió este chico, soltó la perilla, le dio mucho miedo y se dio media vuelta y se fue. Y se quedó con la intriga de qué habría pasado si hubiera abierto la puerta y hubiera atravesado, porque al estar en medio de la nada, lo más probable es que al abrirla no hubiera visto nada más que del otro lado, ¿no? Como lo único que estaba era la puerta. Hubiera visto a través de la puerta. Pero ¿qué tal que la abría y veía otro lugar? Imagínate que estás ahí en España, en un bosque de España, abres la puerta, la abres y en vez de ver al otro lado, ver el bosque, frente a ti a unos pasos, a unos cuantos centímetros, ves, no sé, un panorama de nieve, por ejemplo, o ves un desierto, o ves el mar, la playa, o ves algo peor, ¿no? Que era una de las probabilidades que dejaba una suscriptora en el video que subí la semana pasada. ¿Qué pasa si llegas a otra dimensión, a otro lugar, a otro mundo que es hostil para ti? A un lugar donde, por ejemplo, no hay oxígeno, te mueres inmediatamente. ¿Qué tal que al atravesarlo quedas separado en medio del espacio y te mueres en segundos? O en medio del mar, yo qué sé. Algo como los portales de Doctor Strange. Por ejemplo, ahora que vi la primera película para grabar con Julio, platicando de la película de Doctor Strange, la primera, que se abren los portales, o en Infinity War, o en la misma de No Way Home, en Spider-Man No Way Home, que están en una casa, los que no vieron la película, están en una casa, abren el portal y a través del portal, o sea, ya es un callejón, o sea, está en otro lado. Entonces, justamente ahí puede ser que se abra la puerta en un lugar de tu mundo o en un lugar de otro mundo, como en el caso de Spider-Man No Way Home, ¿no? Que se abre en otro multiverso y trae a los Spider-Man de otros mundos, ¿no? Trae a Tobey Maguire y a Andrew Garfield. ¿Qué tal que algo así ocurra? Algo peligroso. Entonces, qué bueno, en mi opinión, que Fractal Felino no haya atravesado esta puerta. Fue la decisión más sabia que pudo haber tomado, porque si quién sabe qué había del otro lado. Y voy a investigar si hay más historias así, de gente que se encuentra puertas en medio del bosque en vez de escaleras, porque esto es mucho más aterrador que una escalera, el encontrarse con una puerta y con este enigma de qué pasa si lo atravieso, qué pasará si cruzo la puerta. Pero bueno, queridos amigos, si tienen alguna experiencia con escaleras, con puertas o con objetos extraños que ustedes hayan encontrado en medio del bosque, o alguna ruptura en la realidad, porque estuvimos escuchando la semana pasada en el directo un relato de un chico en Perú, si no me equivoco, que literalmente rodeó una piedra en medio del bosque en Perú y de repente ya estaba en otra época, había viajado al pasado, cientos de años en el pasado, al haberle dado la vuelta a esa piedra. ¿A ustedes les ha pasado algo así o conocen algo similar, un caso similar en el que ustedes u otra persona
tuvo una falla en el tiempo, una mal llamada falla en la realidad, o encontraron una escalera, una puerta en medio del bosque, o un objeto que no debía estar ahí, o un animal, un ser que no debía estar ahí en medio del bosque. Coméntenme sus historias aquí abajo en la caja de comentarios, o si es un relato largo, déjenmelo saber en mi correo electrónico necronomiconrelatos@gmail.com. Vamos rapidísimo al primer corte del programa y regresamos con más relatos. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos de vuelta, ya estamos de regreso a este que es su programa favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Rix, en su emisión de podcast, episodio número 83. Como ven, ya traje los audífonos por acá, ya los pasé por acá porque ya casi escuchamos algunos relatos que encontré en TikTok. Solamente son 2 en esta ocasión. Saben que no me gusta traerles contenido basura, relatos basura, como muchos videos estúpidos que hay de repente en TikTok. Pero me encontré con una experiencia contada de primera mano bastante curiosa, bastante enigmática, que tiene que ver con entidades y con una religión pues medio extraña. Y algo que tiene que ver, hablando de dimensiones, tiene que ver con seres dimensionales y con uno de los que hemos hablado en muchísimas ocasiones, que de hecho en todos los episodios en los que hablo de backrooms o de otras dimensiones hablamos de él, de esta entidad que te hablé por primera vez de él por ahí de octubre o septiembre del año pasado, que mucha gente alrededor del mundo y alrededor de varias décadas lo ha encontrado, que es este llamado Skinwalker multidimensional, que fue bautizado así por un investigador paranormal estadounidense en los años 80, a raíz de un relato que ocurre con unos chicos en Oklahoma. Bueno, eran unos chicos de Texas que se van a Oklahoma a pasar el fin de semana en una cabaña en el bosque. Y a raíz de ese relato me empezaron a llegar varios de suscriptores y me he encontrado con otros más de gente en internet que se han encontrado con este ser que es de aspecto muy alto, flaco, horrible, parecido a Slenderman, como una mezcla de Slenderman con The Rake. Los que sean fanáticos de las creepypastas sabrán a qué me refiero. Un ente humanoide que es asexual, no se sabe si es hombre o mujer, muy alto, con brazos muy largos, muy flaco, deforme, horrible, con cabello negro largo, pero no es una persona, y que al estar en nuestro mundo puede adquirir la forma que él desee. Por eso se le conoce como Skinwalker multidimensional, porque es un ser de otra dimensión. Es un ser bastante extraño. Y un suscriptor me etiquetó en un TikTok en el que hablan de un ser que es parte de una mitología, de una leyenda también de los nativos americanos, que es la misma entidad, tal cual. Entonces este ser me confirmó todavía más, este suscriptor con este TikTok que me etiquetó, que sí existe esta cosa y que es muy peligrosa porque existe en otro plano y puede pasar al nuestro y puede hacerle daño a la gente tanto en otras dimensiones como en la nuestra, en nuestro mundo físico. Primero, antes de pasar con esos relatos que me encantaron de TikTok, vamos a contar la historia de Ami, que me lo dejó en un comentario, creo que de uno de los podcasts, y lo titulé como Experiencia con bruja en el Estado de México, y es un caso trágico, ¿no? Hemos contado varios encuentros con brujas, creo que Mar nos contó uno, si no me equivoco, y bueno, relatos de brujas, de encuentros con brujas, hay hasta para aventar para arriba, como decimos aquí en México, en este canal y en muchos otros, ¿no? En Relatos de la Noche, en Relatos de Horror, en muchos de los canales más grandes, en La Mano Peluda y demás, ¿no? Pero en este caso no solamente fue un avistamiento. De hecho, a la bruja, la persona que lo cuenta, esta chica Ami, bueno, esta señora Ami, ni siquiera lo vio. Otras personas sí y se la describieron, pero tiene un desenlace bastante trágico. Ella nos saluda y dice que este relato, esta experiencia que ella tuvo, la ha hecho sentir pues culpable. Y esto ya ocurrió hace alrededor de 18 años. Nos platica Ami que su esposo es de un pueblo del municipio de Lerma, en el Estado de México, y el pueblo en cuestión se llama San Lorenzo, Huitzicilapan. Espero haberlo pronunciado bien, Huitzicilapan. Si hay alguien de por allá o que lo conoce, sabrán a qué me refiero. Yo conozco el municipio de Lerma, en el Estado de México, porque solía ir mucho para allá en alguna época de mi vida, hace no tanto tiempo, y paso por ahí porque tengo familiares que viven en el Estado de México, en Toluca. Entonces cuando voy de camino paso por el municipio de Lerma. No conozco este pueblo, pero sí ubico Lerma, y les he contado en muchas ocasiones que el Estado de
México, para los que no sean mexicanos, el Estado de México es una ciudad semi-urbanizada porque no está del todo urbanizada. Hay mucha pobreza ahí en muchas regiones de este Estado de México, y está pegado a la Ciudad de México. De hecho, hay mucha gente que vive allá y que viene todos los días a trabajar a la Ciudad de México, porque si no hay tráfico se puede hacer menos de 1 hora de camino. Si hay tráfico te puedes hacer 2 horas, 2 horas y cuarto de camino en coche o en transporte público, ¿no? Entonces estamos muy cerca, pero curiosamente, por ejemplo, aquí la Ciudad de México es muy urbanizada y por ejemplo donde yo vivo es muy raro encontrarte relatos de terror, porque literal es una ciudad y estoy en medio de la ciudad. O sea, por eso relatos como el maniquí de la colonia Roma y cosas así, los vampiros de la Roma, me resultan tan fascinantes porque estamos en medio de todo el desmadre de la Ciudad de México. Literal estamos en el centro de México, donde yo vivo, en la zona de Reforma, yendo hacia el centro histórico que está cerca de donde yo vivo y demás. Pues no te imaginas que pudiera haber brujas o entidades o cosas así. Por eso cuando hay cosas como historias como esas dices wow, ¿no? Pero en el caso del Estado de México, como no está del todo urbanizado esta ciudad, ¿no? En desarrollo, por así decirlo, sí hay muchas historias de que hay nahuales, de que hay brujas, de que hay duendes, y está muy cerca de la Ciudad de México. Entonces eso me parece muy interesante. Menciona Ami que ellos viven hasta la fecha en Naucalpan, como a 1 hora y media de este pueblo de San Lorenzo Huitzicilapan, en autobús, pero que en coche menciona que es todavía menos tiempo, ¿no? O sea, como a 1 hora más o menos de camino. Menciona que casi no iban para allá, para el pueblo natal de su esposo, por falta de tiempo, porque los dos trabajaban, tenían a sus 2 hijos, entonces estaba difícil, ¿no? Pero en alguna ocasión, hace como 18 años, fueron para allá, porque la tía del esposo, ¿no? Del esposo de Ami, estaba muy enferma y creían que ya era de lo último, ¿no? O sea, que ya estaba por irse la señora. Fueron a verla, fueron a visitarla, obviamente se llevaron a los niños. Y pues bueno, llegaron a la casa, saludaron a la familia, estaban poniéndose al corriente porque no se habían visto en mucho tiempo. El esposo estaba por ahí saludando a la familia. Hacía mucho calor ahí en esta zona, en el Estado de México en esta época. Entonces ella fue a cambiarlos porque los traía con ropa un poquito más pesada, porque en la Ciudad de México hace un poquito más de calor. Entonces los lleva a cambiarse porque los niños estaban chiquitos. Pero en el cuarto que le dijeron cambia aquí a los niños, estaba una bebé. Era hija de una de las nietas de la tía, o sea, era como prima, quiero entender, era como prima o sobrina del esposo. Entonces la bebé de esta chica estaba en este cuarto, una bebé de 3 meses. Entonces la Ami, la señora, estaba cambiando a sus hijos, que también estaban bastante chiquitos. Los empieza a cambiar, y la niña, la bebé que estaba ahí dormida, empieza a llorar. Como no estaba la mamá de la bebé no estaba, Ami se toma la libertad de checar a ver qué tenía la niña, la levanta de la cuna, no se había hecho popó, parecía que no tenía hambre, o sea, el pañal no estaba sucio, parecía que no tenía hambre. Lo que sí se percató es que la niña olía muy feo, olía, como dice ella, como a leche agria y como a sudor. Y ella dice que no pensó mal, o sea, no dijo, ay, qué cochina es mi cuñada o algo así, que dice que dijo, lo que pensó ella, Ami, como cualquier mamá, dijo, bueno, pobrecita, la chica, la mamá, para empezar era bastante joven, la mamá de la bebé, y aparte con todo el desmadre que había en la casa en ese momento, porque la abuelita estaba mal y estaba enferma, y pues ya estaban casi que preparándose para lo peor, pues dijo, a lo mejor no ha tenido tiempo con todo eso de cambiar a la bebé, o de bañarla, de limpiarla. Entonces dijo, bueno, yo les voy a hacer el favor, estamos aquí de invitados, les voy a hacer el favor. La empieza a limpiar a la bebé, ¿no? Empieza a limpiar a la bebé con toallitas húmedas por completo, hasta que se le quitó este olor tan feo que tenía la niña. No le cambió la ropa, simplemente le limpió la carita, la piel, a lo mejor pues la colita, ¿no? Pues a lo mejor olía feo por eso. La limpia y ya, ahí quedó. Ya la limpia, ahí queda todo. Están ahí con la familia conviviendo el resto de la tarde. Como a las 5 se regresan para donde ellos vivían, a Naucalpan. Y bueno, ahí queda todo. Esto fue un sábado, un domingo. Fue un domingo, era un domingo. El lunes empieza su semana normal, pasa el lunes, el martes y el miércoles les llaman a este matrimonio, a Ami y a su esposa, diciéndoles que había fallecido, pero no la abuelita. La que había fallecido era la bebé. La bebé a la que había limpiado Ami había fallecido. Y el esposo obviamente se saca de onda, Ami también, dice, oye, pero ¿qué pasó? O sea, la bebé estaba bien, ¿cómo es que un bebé falleció, no? Y les empiezan a contar que desde el domingo la bruja, y así les dijeron, la bruja había estado llegando a sentarse al encino, un árbol que estaba fuera de la casa que daba hacia la ventana en donde estaba la bebé.
desde el domingo, el mismo día en el que Amy y su esposo y sus hijos habían estado en la casa y el mismo día en que Amy había limpiado a la bebé. Esto está bastante oscuro y cuando empiezan a preguntarles, empiezan a explicar un poco más lo que había ocurrido. Les dicen que ahí, hasta la fecha, hasta el día de hoy, en esa casa, afuera de la casa, en esa ventana, hay un árbol muy grande, un encino. Y que en cuanto daba la medianoche, los perros de la zona, los perros de la casa y de las casas aledañas se escondían, se metían a las casas, no querían estar afuera, y los borregos también, porque hay algunas zonas que todavía tienen como granjita. Los borregos se juntaban todos en un rincón del corral y ya no querían salir. Todas las formas de vida se alejaban lo más posible de ese árbol, de ese encino que hasta la fecha está ahí. También a esa hora, en cuanto daban las 12 de la noche, la bebé empezaba a llorar y no se detenía, no dejaba de llorar. Pero había gente que se levantaba muy temprano de madrugada, porque les digo que mucha gente del Estado de México se viene a la Ciudad de México a trabajar todos los días, y como está lejos, pues tienen que pararse de madrugada para llegar aquí temprano a las 7 de la mañana, que es cuando a la hora que normalmente empiezan las labores, ¿no? de todo el mundo. Entonces, muchas de estas personas que pasaban por la casa de la familia del esposo por la madrugada dicen que veían a un ave muy grande, que no sabían decir qué ave era, pero que era gigantesca, que estaba ahí posada en ese árbol, viendo por la ventana hacia el cuarto donde estaba la bebé, esta niña de 3 meses. Esta bruja había sido ahuyentada y ahorita vamos a ver por qué fue ahuyentada, pero a partir del domingo, el mismo día que estuvieron ahí Amy y su esposo, y que ella limpió a la bebé, desde esa noche del domingo y durante las dos siguientes, durante las 2 noches posteriores, la bruja, esta ave había sido ahí avistada. Y la tercera noche, la noche del martes, ¿no? Para amanecer miércoles, la noche del martes, nadie en la casa de la familia, nadie se dio cuenta cuando la niña empezó a llorar. Todos estaban pesadamente dormidos, ni un terremoto los hubiera despertado. El llanto incesante de la niña durante toda la noche no los despertó. Y esto es algo que ocurre mucho en las experiencias con brujas, que la gente no se puede despertar, incluso, y no solo con brujas, también en experiencias con la Llorona. A mi papá le pasó, dice que cuando escuchó a la Llorona en una casa en Michoacán, en una zona boscosa, él estaba escuchando que la Llorona estaba afuera gritando. Y mi papá estaba compartiendo cuarto con uno de mis tíos, con uno de sus hermanos que de edad es más cercano a él. Y que mi papá se espantó mucho y que él trataba de despertar a mi tío, pero él nomás no se movía. Lo empezó a pellizcar con todas sus fuerzas y aún así mi tío nunca despertó. Es algo muy curioso que ocurre en las experiencias paranormales. Algo pasa, sobre todo en el caso de brujas, cuando visitan a los niños, algo echan o algo hacen que los papás, por más que suenen los llantos, por más cosas que pasen, ellos simplemente no despiertan. El más pesado de los sueños se apodera de ellos, y esto ocurrió tristemente en esta ocasión con esta niña en el Estado de México, en Lerma. Tanto fue así que incluso miembros de la familia de esta casa tenían que despertarse a las 4 de la mañana para tomar su autobús y llegar temprano a la Ciudad de México a trabajar. Pero justo ese día, de los que se tenían que levantar a las 4, nadie se levantó. Todos empezaron a despertar muchas horas más tarde, cosa que nunca les había ocurrido. Empezaron a despertar ya que el sol empezó a brillar, o sea, después de las 7, 8 de la mañana. 4 o 5 horas después de lo que tenían que despertarse, algo que, te repito, nunca les había pasado. Y cuando se despertaron, se encontraron con la escena atroz y desgarradora de que la bebé no estaba en su cuna y no estaba en la casa. Estaba sin ninguna explicación. Encontraron a la bebé en la puerta de la casa que daba hacia el patio, y la niña ya no tenía vida. Algo que no tenía explicación alguna, porque nadie en toda la noche había despertado. No había indicios de que nadie hubiera entrado a la casa, no había cerraduras forzadas, no había ventanas rotas, nada. La casa estaba normal, pero a la niña la encontraron en la puerta que daba al patio sin vida. La llevaron a la clínica del pueblo y ahí les dijeron que no tenía sangre en el cuerpo. Toda la sangre de su cuerpecito se la habían drenado de alguna manera. No tenía ninguna herida física, pero no tenía sangre. Lo que sí tenía, o sea, no tenía incisiones. Lo que sí tenía eran como chupetones, como moretones en las piernas, en el pecho y en la espalda. Ese era el estado tan curioso y tan enigmático
en el que encontraron a esta bebita de 3 meses, 3 días después de lo que había ocurrido, 3 días después de que la habían limpiado. Cuando el esposo preguntó por qué, obviamente él creyó la historia, porque él se había criado en ese pueblo, había crecido escuchando historias de este tipo. Al parecer Amy también era creyente, y después de esto más aún. Le dijeron, cuando él preguntó que por qué había ocurrido esto, le dijo la familia que ellos creían que, le dijeron que porque la bebé olía a bebé. Que ellos no la habían bañado, no la habían limpiado durante esos días para que oliera a leche agria, para que oliera feo, para que las brujas no se acercaran a ella, y que como la limpiaron, la bruja percibió el aroma y fue por ella. Algo como lo que se menciona en la película de las brujas, basada en el libro infantil de Roald Donald, creo que se llama, que hicieron ahorita la versión con Anne Hathaway, que es una mierda, pero la versión noventera es muy buena y mencionan algo así. Que el aroma para las brujas, el aroma de los niños es algo muy peculiar, y en este caso, por eso menciona a Amy que se siente tan culpable. La familia nunca la culpó a ella. No menciona si sabían o no que ella fue quien limpió a la bebé, pero ella, aunque nadie la culpó, ella se siente culpable 18 años después, porque ella fue quien la limpió. Ella fue quien la limpió, quitándole, por así decirle, esa protección. O sea, ella se siente culpable porque al limpiarla hizo que la bruja la oliera, porque todo coincidía. Justo ella la limpió un miércoles al mediodía, más o menos. Entre las 12 del día, 2 de la tarde la limpió. Esa misma noche del domingo que la limpió, la bruja, el ave esta horrible, se empezó a aparecer en el árbol que estaba al lado de la casa. Y 3 días después, el miércoles más bien, la madrugada del martes, noche del martes, madrugada del miércoles, en algún momento la bruja le quitó la vida a la bebé, embrujó, por así decirlo, a la familia para que no despertara, y la encontraron ya a las 8 o 9 de la mañana sin vida en el patio, a la niña. Entonces es algo muy, muy, muy feo, algo que pues Amy no tenía forma de conocer, entonces yo no le atribuiría ninguna culpa a ella. Ella actuó como cualquier mamá, y pues no es como que en el manual de mamás venga que hay que cuidarlas de las pinches brujas o cosas así, ¿no? Uno está preocupado pues por enfermedades, por otros peligros más mundanos, ¿no? Más del día a día. No por una chingadera como esta que había ahí en el Estado de México. Entonces, pues bueno, una tragedia, una verdadera lástima lo que ocurrió aquí en este pueblo. Y algo muy curioso que menciona a mí, me da un poco la razón de algo que yo ya les había mencionado. Y es que se dice en México que las brujas se llevan a los niños que no están bautizados, y que en cuanto los bautizan ya están libres de peligro. Yo siempre les digo que no. Y aquí ella me da la razón, porque dice que a la bebé ya la habían bautizado hacía 2 semanas. No es cierto, perdón, la habían bautizado 2 semanas después de nacer, o sea, luego casi de que nació. Y esto, la niña tenía 3 meses cuando murió, entonces ya llevaba 3 meses bautizada, y aún así la bruja se la chupó, como decimos en México. Entonces, pues bueno, yo siempre les digo que el bautismo no ayuda en nada, a pesar de lo que digan las leyendas, porque les digo que estas brujas que se chupaban a los bebés, esta era una Tlahuelpuchi, una bruja de la que se hablaba en Tlaxcala, y aquí lo que ahora es Ciudad de México, en Tenochtitlán, se hablaba de Tlahuelpuchi desde muchísimos años antes de que llegaran los españoles, que eran brujas que se convertían en aves horribles, humanoides, como la que veía la gente de esta localidad en el encino que estaba fuera de la casa de esta familia, y que se chupaban a los bebés, tal cual. Esta era una Tlahuelpuchi, una maldita Tlahuelpuchi, desgraciada, hija de la ya saben qué, y se chupó a la niña. Entonces les decía que si los mexicanos prehispánicos, que obviamente todavía ni siquiera conocían la palabra amén ni el concepto de Dios, porque no habían llegado los españoles, ya existían estas brujas y ya se chupaban a los niños y lo siguieron haciendo después. Entonces el bautismo no tenía nada que ver. Yo confiaría más en una de las protecciones folclóricas que dicen que ayuda, ¿no? Lo de las tijeras abiertas, lo de la sal, cosas de ese tipo. Yo confiaría más en esos métodos de protección en contra de los tlahuelpuchis a los bebés que en bautizar a los niños. Porque sí, no es el primer caso que me dicen que un bebé bautizado se lo chupa una bruja. Entonces, horrible sin duda esta historia, y muy, muy aterradora por donde se le vea. Muchísimas gracias, Amy, por dejarnos esta experiencia. Y ahora sí vamos a escuchar rápido para cerrar con el bloque 2. Llevamos hora y media, a lo mejor este dura un poquito más, pero probablemente sea episodio especial. Vamos a escuchar un relato de un taxista, de un conductor de Uber que encontré en TikTok. Así que vamos a escucharlo muy rápidamente.
¿Y nunca tuviste alguna experiencia así media tenebrosa, güey, en el Uber? Porque se cuentan bastantes cosas. A mí sí me llegó a pasar algo muy tenebroso en un Uber o a raíz de un Uber como pasajero. Y ahí les va el story time. En aquel entonces, hace algunos meses, yo creo que menos de un año, era mucho de pedir Ubers con cierta regularidad, ya que por la pandemia y todo eso, pues no quería como andar con mucha gente, ¿no? En el metro, en camiones y así, pues por estarme cuidando. Por lo regular, siempre que viajaba en Uber, pues me iba platicando con el conductor como para hacer más ameno el viaje, ¿no? Y más cuando son tramos largos, pues es mejor irse platicando. Recuerdo que en esa ocasión me llevé muy bien con el chofer. Éramos como de la edad, tal vez él era un poco mayor que yo. Nos fuimos platicando de un buen de cosas y pues nos llevamos muy chido. Recuerdo que desde que subí noté que colgado del retrovisor central, en la parte de aquí adentro del coche, tenía colgada una calavera con tentáculos. O sea, era una calavera con tentáculos como pulpo, pero pues X, la verdad no me pregunté qué significaba ni nada. Para mí fue normal. El punto es que cuando íbamos en el viaje de regreso a mi casa, ya tal vez como estando a 5 minutos de mi casa que me empieza a contar, ¿no? Resulta que este chavo pertenecía a una religión que es el santerismo, no sé si se le llama así, pero bueno, él era santero. Me contó rápido, o sea, pero yo ni siquiera le pregunté, él no sacó al tema, me habló de cómo es que había dado con la religión y que le había ayudado y esto, que lo otro. Me llegó a platicar incluso que hacían sacrificios de animales, ¿no? Y hubo cosas que se notó que no me quiso decir, digo, bueno. La neta es que sí me sacó de onda, y más cuando me dijo que lo que tenía colgado del espejo retrovisor de adentro del carro era una representación de algo así como un tipo de deidad que tienen en esa religión. Lo más tenebroso que me llegó a contar es que me dijo, sin que yo le preguntara, que había veces que iba a recoger a pasajeros y al llegar le decían, oye, pensé que venías con alguien atrás, pensé que venía ocupado. Porque resulta que este cuate muchas veces antes, cuando iba llegando a recoger a alguien, las personas desde afuera veían a alguien atrás, como si viniera alguien atrás, y resulta que no hay nadie. Y él me dijo, lo que pasa es que es el muertito que a mí me cuida, me dice. Y yo así de, ay, cabrón. O sea, todo el camino de ida y todavía el de regreso, me fui al lado de un muertito. En ese momento me arrepentí totalmente de haberlo dejado que me llevara del lugar al que me llevó primero, de regreso hacia mi casa. El compa me dijo que allá llegando a mi casa, me dio, creo que, no sé si era una tarjeta o me pasó el número. Me dice, ay, cuando quieras un viaje, me avisas y a ver, si ando por acá, ¿no? Dije, ah, chido. O sea, yo en todo momento disimulé, no le demostré que me sacó de onda lo que dijo. El punto es que, pues ya, pasaron 2, 3 días. Normal, realmente yo no había percibido algo. Más o menos 2, 3 días después de eso, mi hermana me dice, ay, oye, pensé que estabas ahí en tu cuarto. Y le digo, no, ¿por qué? Me dice, ah, pues es que vi una sombra, pensé que eras tú. Ok, amigos, esa fue la primera parte del relato. Yo me equivoqué, no era conductor de Uber el chico. Si quieren ir a seguirlo a su cuenta de TikTok, ahí está el usuario. Él no habla de cosas de terror, sí ha contado historias de terror, pero él habla de otros temas. Él era pasajero, yo me confundí. Ahorita comentamos un poco el relato, vamos a escuchar la segunda parte. Más o menos 2, 3 días después de eso, mi hermana me dice, ay, oye, pensé que estabas ahí en tu cuarto. Y le digo, no, ¿por qué? Me dice, ah, pues es que vi una sombra, pensé que eras tú. Y yo me quedé, ah, cabrón. Y me dice mi hermana, de hecho ya van varios días que como que ando viendo una sombra, como que de reojo veo que hay alguien aquí en la casa, ¿no? Y pues, güey, me super saqué de onda porque yo no le había platicado nada de lo que pasó con el de Uber, ¿no? Y le digo, bueno, muy sacado de onda, oye, pero pues ¿desde hace cuánto tiempo ves esa sombra? Pues yo creo que hace como 2 o 3 días. Y yo, a la madre, güey. Ella empezó a ver esa sombra desde el día que me pasó lo del vato del Uber, después de que me dejó en mi casa. Y yo no le había platicado nada como para que se sugestionara o algo por el estilo, yo me lo callé. Entonces en ese momento me di cuenta que lo que estaba en la casa era algo que me dejó ese güey. ¿Con qué propósito? No lo sé exactamente, yo tengo mi teoría, digo, el vato me contó cosas muy chidas de su religión, me dio su número con el pretexto de llamarle para a ver si armábamos un viaje para algún lado. Y después de que pasa el incidente, bueno, de que conozco a este cuate, mi hermana resulta que empieza a ver una sombra. Tal vez yo estoy mal, no estoy seguro de esto, pero se me ocurre que pudiera haber sido un tipo de gancho para jalarme a mí a lo que él llama religión. La verdad desconozco si se considera una religión, pero ya tenía yo su número y el pretexto para, o sea, bueno, y la razón para marcarle, oye, ¿qué onda? ¿Qué pedo? ¿Me dejaste algo, no? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué pasaría eso? Digo, yo me resistí a llamarlo, digo, lo pensé, pero no lo hice.
Ya después con una persona que sabe del tema y que es de hecho alguien con quien yo iba a un tipo de terapia espiritual, pues ya le dije cómo estaba la onda, me dijo qué hacer y afortunadamente funcionó. Y al cabo de algunos días haciéndolo, ya mi hermana dejó de ver esa sombra. Así que recomendación, claro, para quienes no sean escépticos, fíjense bien y pongan más atención cuando se suban a un Uber, qué tipo de símbolos tiene adentro de su carro, porque puede parecer insignificante y al final ser más importante de lo que piensan, así sea por un solo viaje. Pues como ven, amigos, esta historia bastante interesante que cuando la escuché me dejó boquiabierto porque está bastante realista. O sea, sí es, les digo que son de esas historias que son insólitas, pero que claro que las puedes creer. O sea, claro que es algo con lo que tú dices, esto me podría pasar, o le ha pasado algo similar a X o Y persona. En este caso me recordó un poco a la historia que les conté hace poco del taxista en Acapulco, que subió a una bruja, que parecía ser una bruja vampiresa, quizá era una misma Tlahuelpuchi, de ahí de Acapulco, de Guerrero, de una zona donde hay mucha brujería en México, ¿no? Me recordó en el caso de que, vale, les dejo el episodio por acá si no lo han visto, que fue uno de los que mejor les fue este mes. En ese caso lo que ocurrió fue que la mujer llevaba un ídolo, un muñeco muy feo que le enseñó al taxista, y un compañero suyo lo iba siguiendo porque él se lo había pedido por protección, porque él dijo, esta señora algo tiene, está rara. O sea, él la veía como alguien hermosa, ya después vio que era una anciana espantosa, horrible, que olía horrible, pero él primero la estaba viendo como una mujer guapísima de cuerpazo. Pero a pesar de ello decía, esta mujer está medio mal de la cabeza. Entonces por protección se encuentra otro taxista del mismo sitio donde él trabajaba, y le dice, oye, sígueme porque no me da buena espina esta señora, ¿no? Y el amigo, bueno, el compañero le cuenta después que le dijo, oye, es que me dio miedo, no la señora que venía contigo en la parte de atrás del taxi, me dio miedo el pinche viejito feo que venía junto a ti en el asiento del copiloto. Y ahí él le hace caer en cuenta que ahí era donde iba el muñeco de la bruja esta. Entonces este muñeco era pues una entidad a la que ella rendía culto y que la estaba protegiendo, y que iba viajando ahí sentado junto al taxista, ¿no? Protegiendo a la bruja en lo que sea que lo que le quería hacer al pobre taxista. En este caso igual, era santero, el güey del Uber era un santero, y llevaba ahí su calavera con sus tentáculos, que yo nunca he visto esta imagen, me resulta bastante... Yo me imaginaría que un santero lleva una santa muerte, pero pues a lo mejor yo estoy equivocado. Y pues sí llevaba los santeros, mucho de la santería no es lo mismo, pero tiene que ver como con el vudú y estas cosas caribeñas que son muy, muy famosas por la famosa colgada del muerto o desencarnar muertos, ¿no? Que es que invocan, por así llamarlo, a los muertos y se lo cuelgan a una persona, o se lo mandan a alguien para que le haga daño, o en este caso él le invocó, este santero, este taxista de Uber, invocó al muerto para que lo protegiera, e iba con él ahí en el taxi, ¿no? En el Uber. Y al parecer, yo no creo, este chico cree, su teoría, su hipótesis es que él le mandó a esta entidad como para que lo convenciera de unirse. Yo creo que fue sin querer. Yo creo que esta entidad se le pegó, por así decirlo, al chavo por alguna razón. A lo mejor, como dice él, que él y su hermana son sensibles a esto, a lo mejor por su gestión, a lo mejor, quién sabe cuántas cosas y lo comentaba Mar en un video que grabamos, cuántas cosas no te traerás de andar en la calle, andar en cementerios o en lugares que no es un cementerio, pero que hay gente que a lo mejor ronda esos lugares, como en este caso, lugares peligrosos, oscuros, bajos, como se dice, en su frecuencia energética. Quién sabe cuántas cosas metes a tu casa, entidades, energías y demás, cosas que uno no ve. Y hay gente que es muy sensible, como el caso de este chico y su hermana, que la chica veía la sombra, que tuvieron que hacer una especie como de ritual para sacar a este espíritu de su casa. Y habrá mucha gente como yo, que yo estoy seguro que yo no tengo la sensibilidad para ver estas cosas, porque nunca he visto nada en mi vida, más que curiosamente les platicaba en el último episodio de los animales fantasma, que a mí me ha tocado ver el fantasma de mi perrita anterior, de Zafira, en 3 ocasiones, si no me equivoco. A ver, ya les contaré si llego a ver a Valkyria en algún momento, pero está muy reciente, hasta ahorita no la he visto, pero con Zafira sí me tocó verla en 3 ocasiones, y la última vez que vi el espíritu de Zafira fue a inicios de este año, curiosamente, no es cierto, finales del pasado, como a finales del año pasado, ¿no? Entonces
Fantasmas de animales sí he visto, pero fantasmas nunca he visto. Entonces yo, que no soy sensible a esto, quién sabe cuántas cosas no habrán andado cerca de mí, yo ni cuenta me di, ¿no? Ese es el terror de este relato. Y pues bueno, amigos, este bloque 2 fue bastante corto. Vamos rápidamente al segundo y último corte del programa para escuchar el último relato, que solamente nos va a dar tiempo solamente de que sea uno, ya no nos da tiempo de ver más. Pero bueno, vamos al corte y regresamos para escuchar el último relato del episodio de hoy. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de vuelta a este tercer y último bloque de su programa favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Rix, en su emisión de podcast, episodio número 83. Muchísimas gracias, como les digo siempre, por quedarse hasta acá, por haber escuchado el episodio completo, ya sea en YouTube, en Spotify, en iVoox. Muchas gracias. No olviden de dejar su like en este video si les gustó, suscribirse al canal, ya casi llegamos a los 95,000 suscriptores, si no es que ya llegamos. Para cuando estén escuchando esto, probablemente ya hayamos llegado, ya estamos a nada de 100,000 suscriptores. Ayúdenme a que para cuando termine este mes de mayo estemos ya en los 100,000 y que muy pronto, ya por ahí del episodio 100 más o menos, o antes, estemos aquí ya con la plaquita de 100,000 suscriptores. Me ayudarían muchísimo. No se pierdan los episodios de la semana. Si quieren comprar mi libro de terror, Demonios de Luna Llena, en Amazon, en formato físico o en formato ebook, está aquí abajo el link para que lo compren en Amazon. O si quieren escuchar el audiolibro, hagan clic en el botón unirse, vuélvanse miembros alfa del canal, y una vez que hagan el pago ya tienen acceso ilimitado al podcast, al audiolibro de Demonios de Luna Llena, narrado por mí, con música y con efectos sonoros. Ojalá haya podido meterles, la semana pasada lo intenté, pero con lo de Valkyria ya no pude. Estaba todo destrozado y aparte me estaba comiendo el tiempo. Espero poderles haber subido un episodio de prueba para todos, para que se convenzan los que quieran escuchar el audiolibro, o si prefieren escucharlo en MP3, que puedan descargarlo. El Patreon, mi Patreon oficial, está aquí abajo. Es importante que si lo van a Patreon y quieren escuchar el audiolibro, elijan la opción de Hijos de la Noche. Ignoren las demás de mecenas y no sé qué, ignórenlas. Solamente vayan por el de Hijos de la Noche, que es el de $10 al mes. Y una vez que terminen el audiolibro, si quieren cancelar su suscripción, está perfecto. Yo no me enojo ni nada. A mí no me interesa tanto tener a Patreons o lo que sea. A mí no. Con que vean los episodios, les den like, lo compartan y lo vean completo, con eso me ayudan más que suficiente, ¿ok? Para que yo pueda seguir dedicándome de lleno a YouTube. Y bueno, con mi trabajo de maestro y de escritor, pero mi trabajo principal es entretenerlos en YouTube. Pero bueno. Bueno, y sigan en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, en TikTok y en Spotify. Están aquí abajo todos los links para que lo hagan. Y mi correo, si quieren enviar un relato o lo que sea, está también aquí abajo en la descripción. Ahora sí, vamos a ver este último relato sobre el Cariciri, que es un TikTok que me envió un suscriptor que me etiquetó en TikTok, que la cuenta es de Edin Monero, si no me equivoco. Ahorita si quieren ir a seguirlo a TikTok. Y nos habla de una entidad, el Cariciri. Ahorita que nos platique mejor él, y con eso cerramos el episodio de hoy. Vamos a escuchar lo que tiene que decirnos este chico. La representación de este personaje lleva por nombre el Cariciri. De origen quechua, este ser habita en los altiplanos, con la increíble habilidad de adoptar cualquier forma animal o humana que le plazca, aunque hay quienes aseguran que tiene forma de un fraile o monje y que al caminar tintinean sus cordones que trae atados en la cintura. Se dice que sale en busca de sus víctimas por caminos y senderos, provocándoles un inexplicable mareo y sueño profundo solo al acercarse. Posteriormente les extrae toda la grasa corporal con un fino corte hasta dejarlos en agonía. Cuenta la leyenda que si caminas por la noche y escuchas unas campanillas, es posible que el Cariciri haya decidido acompañarte. Sigo a sus órdenes en mi mail o en mi sitio web que está en mi perfil. Como ven, es Odín Monero. La cuenta de... Es un señor, pensé que era un chico, no lo había escuchado completo. Es un señor, ahí está su TikTok para que vayan a seguirlo. Dibuja muy chingón el señor. Y nos platica sobre esta entidad que, de hecho, no recuerdo, un saludo al suscriptor que me lo compartió por TikTok. Él en el comentario donde me etiquetó me puso: mira, me recuerda mucho al Skinwalker multidimensional, a este ser que ya protagonizó 2 episodios en el canal y que lo he mencionado en todos los de los backrooms y en muchos otros episodios, porque
se le ha parecido a mucha gente a lo largo de todo el mundo en varias décadas, y él me puso eso, me dijo, me recordó al Skinwalker multidimensional. Y sí, es similar, obviamente este se aparece con una túnica, y esto yo creo que ya tiene que ver, es de origen quechua. Los indígenas quechua, si no me equivoco, no me acuerdo si son de Perú o de Chile, ahí pónganme en los comentarios por favor, perdón mi ignorancia, ahorita se me fue la idea de dónde son, pero son de América Latina. Entonces, esto de que se aparezca con una túnica y que recuerda a un monje, yo creo que esto ya tiene que ver con la influencia, ¿verdad?, de la cultura europea, ¿no?, del fraile, que los frailes, por alguna razón, estas entidades encapuchadas son como parte del arquetipo, de la imagen arquetípica americana, sobre todo en Latinoamérica, de terror. No sé por qué, muchas también de las seres sombra, hay uno que se llama el fraile, que es una entidad encapuchada, la Santa Muerte, la parca, es representada con una capucha, con una túnica, en fin, esta imagen de un fraile encapuchado es uno de los arquetipos más comunes de entidades oscuras de bajo astral en América Latina desde hace muchos siglos. Entonces yo creo que esto ya es como algo aparte, lo de la capucha, pero sí, en efecto tiene mucho que ver con el Skinwalker multidimensional, pero a mí sobre todo me recordó más con el hecho de las campanas. Si escucharon el episodio, la charla que tuve con mi amigo Jaime, que fue seminarista, que estuvo presente en 2 o 3 sesiones de exorcismo, si no mal recuerdo, en Morelos hace unos años. Ahí les dejo también por acá la etiqueta. Si estás en Spotify o en iVoox, desplaza hacia abajo y ahí lo vas a encontrar. Lo subí por ahí de diciembre. Se llama La experiencia de mi amigo el exorcista o algo así le puse. Él menciona una de las partes más aterradoras de su experiencia en este convento, donde él estaba realizando donde el sacerdote estaba realizando el exorcismo y uno de los ayudantes era mi amigo. Él menciona que en una noche empezó a escuchar unas campanadas que se escuchaban como campanas de cristal, que pues uno, si dice, oye, escuché campanas de cristal, uno lo asociaría, con algo de luz, ¿no? Algo bueno, pero él menciona que por alguna razón al escuchar estas campanadas se aterró y sintió más miedo que nunca en su vida, y muchos otros de los seminaristas también escucharon esas campanas y también se aterraron en medio de la noche, y que además escuchó una voz horrible que le hablaba en un idioma desconocido en la oreja, ahí acostado dentro del convento en donde se estaba realizando este exorcismo. Una experiencia sumamente aterradora que me contó uno de mis amigos más cercanos, uno de mis mejores amigos. Les digo, por aquí está el episodio si quieren escuchar el testimonio de su viva voz. A mí me recordó a eso. Entonces con esto podríamos confirmar que tanto la entidad que poseyó a este chico que se estaba haciendo presente en ese convento con mi amigo hace unos años, y el Skinwalker multidimensional son demonios. Pero los demonios no son como muchos católicos o mucha gente cree por películas, que son cositas ahí, entidades con cuernitos y colita y ahí todos ridículos. No, los demonios son espíritus, son entidades que no tienen cuerpo, que no tienen un aspecto físico. La forma en como nosotros se nos aparecen es porque ellos deciden verse así para aterrarnos, pero no tienen forma. A veces se presentan como sombra. Los seres sombra, en mi opinión, son demonios, son seres de bajo astral, no tienen una forma. Por eso dicen, es que no sé si era hombre o mujer, como decía nuestro amigo Ricardo Mondragón, no sé si era hombre o mujer, pero era malvado, me hacía sentir mal, me hacía sentir miedo. Esos son los demonios, son entidades, son habitantes de otro plano que a veces se hacen presentes en nuestro mundo. No son güeyes con colita y cuernitos y jaladas, no tienen forma, son energías oscuras que te pueden perjudicar de manera negativa en varias escalas, desde únicamente provocarte miedo hasta atacarte físicamente o atacarte de manera astral, como en el caso de Ricardo Mondragón que platicamos hace rato, o de manifestarse de manera física o poseerte incluso, como en el caso de mi amigo de este exorcismo que él presenció, o el caso de esta entidad oscura que mencionaban los indígenas canadienses que poseía a los niños, que posiblemente tenga conexión con los niños de los ojos negros, que es un fenómeno paranormal que se sigue presentando hasta la fecha y que no se sabe a ciencia cierta qué son estos niños, pero que parece ser, si en efecto tiene relación con esta leyenda antigua, pudiera ser que son niños poseídos por una entidad de otro plano, por un demonio, un verdadero demonio. Aunque curiosamente también,
y esto queda pendiente para otro episodio, para el de la siguiente semana, de un suscriptor de Colombia, en el que sí se apareció, según una vecina suya, el diablo con el aspecto que muchos ven. Yo en lo personal, ya lo platicaremos la siguiente semana, pero yo en lo personal creo que los demonios no tienen forma y son mucho más complejos y mucho más poderosos de lo que los católicos, digamos, tradicionalistas creen, o la gente común cree. El diablo, los demonios no andan por ahí nada más buscándote, haciendo pecar. No, o sea, sí tienen propósitos mucho más oscuros, mucho más peligrosos, y te pueden atacar de diferentes maneras y se pueden presentar de diferentes maneras en este y otros mundos. Esos son los demonios, entidades de otros planos, de otras dimensiones. Y los backrooms, por ende, las entidades que vemos en los backrooms, la gente que ha soñado con ellas, son demonios, tal cual. Son seres extraterrestres, extradimensionales, que no son de la Tierra, son de otros sitios y son muy peligrosos porque no son de 3 dimensiones, son de 4 o 5 dimensiones, son seres superiores a nosotros, por eso son tan peligrosos. Así que pues bueno, queridos amigos, hasta aquí la dejamos hoy. Según mi reloj llevamos 1 hora 51 de programa. Con esto cerramos, quedaron 2 relatitos pendientes, no se preocupen, los contamos la siguiente semana. Uno es un relato de un chico colombiano, que de hecho ya he contado algunas experiencias de él, y un video que me envió un suscriptor que tiene que ver con los reptilianos, de una entrevista con un cantante bastante conocido. Así que eso, no se preocupen, esos 2 relatos y muchos más estarán en el podcast de la siguiente semana, para que estén pendientes el próximo viernes. Y pues hasta aquí la dejamos por hoy. Muchísimas gracias. ¿Qué les parecieron los relatos de hoy? A mí en lo personal me gustaron mucho todos. Creo que hasta ahora había sido el mejor episodio, el donde les conté de la pelea con el alienígena gris. Creo que este episodio destrona a ese como el mejor hasta ahora. Este episodio 83 para mí hasta ahora es el mejor. Sobre todo hablamos de seres de otras dimensiones, de otras realidades, de otras dimensiones, de brujas y demás, que saben que es un tema que me encanta. Por favor denle mucho amor a este episodio, compártanlo con amigos, con familiares suyos que hayan tenido una experiencia así y que no saben qué ocurrió. A lo mejor escuchando estos relatos y el análisis que hago de los casos, se hace una mejor idea de lo que ocurrió y se animan a contar sus experiencias para que ustedes las conozcan, ¿no? Que yo aquí en México se las cuente y me las estén escuchando en Argentina, en Colombia, en España, en fin, ¿no? De donde escuchen el programa. Y pues, ¿qué otra cosa les iba a decir? Así que espero que lo hayan disfrutado mucho, que se hayan aterrado, que se animen a contar sus experiencias para estarlas platicando aquí a manera de entretenimiento. Ya saben, si quieren ver a un güey que habla de cosas reales, entre comillas, como les digo siempre, pues váyanse a ver a Carlos Trejo, váyanse a ver a Jorge Moreno, váyanse a ver a güeyes que supuestamente hablan de cosas reales. Nadie tiene la verdad sobre estos casos, por eso creo yo que estos temas de terror únicamente se pueden abordar desde el punto de vista curioso, morboso, de entretenimiento, y es pues lo que hacemos en este canal. Así que les repito, si les gustó el episodio, dejen su like, compártanlo, suscríbanse, activen la campana de notificaciones, síganme en mi Instagram y en TikTok como @elgrimorioderix, todo junto con minúsculas. Síganme en Facebook y en Spotify como El Grimorio de Rix. También en iVoox me encuentran de esa forma. El link para que compren mi libro Demonios de Luna Llena en formato físico o ebook está aquí abajo en la descripción, o pueden meterse directamente a amazon.com y buscar Demonios de Luna Llena, y ahí les aparecen las 3 opciones: pasta blanda, pasta dura, ebook. Si quieren el audiolibro, vuélvanse miembros alfa del canal haciendo clic en el botón unirse que está por aquí debajito, o el link también de mi Patreon está en la descripción del video para que vayan a apoyarme, y ahí en cuanto hagan el pago de $10 ya tienen acceso ilimitado al audiolibro en formato MP3 para que puedan descargarlo y escucharlo mientras van conduciendo o en el gimnasio o donde sea. Y creo que ya son todas mis redes, todas mis anuncios parroquiales. Pues nada más, hasta aquí dejémoslos, queridos amigos. Esto fue El Grimorio de Rix en su episodio número 83 del podcast. Y sin más que decir, yo les deseo un muy bonito fin de semana, un excelente día, una excelente tarde, una excelente noche, dependiendo de qué hora estén escuchando esto. Y sin más que decir, nos escuchamos en la oscuridad.